Intelcon 2021, el primer congreso de ciberinteligencia en habla hispana más importante. En su segunda edición, contaremos con una serie de temáticas alrededor del sector de la ciberinteligencia, cubiertas tanto en sesiones en forma de ponencias como talleres, formando parte de un itinerario guiado que gira sobre el ya conocido ciclo de inteligencia. Nuestra primera edición contó con la participación de más de 10.000 visitantes y 6.700 inscritos, donde se contó con un total de 42 horas de formación por medio de 57 ponencias. La actual situación de pandemia nos ha permitido llegar a muchos profesionales interesados de este sector. Por ello, este congreso, como en su primera edición, lo realizaremos de forma online y de libre acceso. Intelcon es un programa guiado que nace con el propósito de dar solución a las necesidades actuales de formación, sirviendo de referencia a los asistentes de cara a ganar una visión global sobre qué es la ciberinteligencia y para qué sirve. El principal objetivo del Congreso es la difusión de conocimiento de calidad y consolidación de una comunidad enfocada en la ciberinteligencia. Intelcon 2021, un congreso creado por la comunidad INSEE. Bueno, pues arranca aquí Intelcon 2021, la segunda edición de este gran congreso dedicado a todo lo que gira en torno a la ciberinteligencia. Desde aquí quiero daros la bienvenida por estar aquí. Mi nombre es Yolanda Corral. Tengo la suerte por segundo año consecutivo de también estar aquí como maestra de ceremonias de este congreso, pero no voy a estar sola. No, este año no voy a estar sola, sino que también lo voy a repartir. Bueno, el año pasado no es sola en sala, porque fueron múltiples salas, pero este año junto con Gema Piñeiro, que la tenemos ahí, la compañera. Vamos a repartirnos en días, vamos a estar ahí toda la semana porque este congreso arranca hoy lunes, pero estará hasta el viernes, o sea, tenemos ahí un montón. Bienvenida, Gema. Muchísimas gracias, Yolanda, y bienvenidos a todos los que os queréis acercar al mundo de la ciberinteligencia. Muchísimas gracias a los organizadores, a Víctor, a Iván Portillo, a Luis, y hay un montón de colaboradores que están detrás de que este congreso se haga realidad. Conmigo estaréis el día 1 y el día 2. Así que, Yolanda, te dejo que tienes un curro por delante importante. Tenemos curro importante, pero bueno, esto no es nada. También este curro no sería nada, Gema, aparte de todo el curro que se han pegado en la organización, que ahora tenemos ahí a Iván, ¿vale? En nombre de la organización nos va a contar todo, sino de toda la gente que ya está ahí al otro lado, ¿vale? Le damos la bienvenida a toda la gente que está ahí al otro lado, en turno de tarde, si estáis conectando desde España, en turno de mañana si estáis conectando desde Latinoamérica o en cualquier otro uso horario conectando desde donde sea, porque es un evento gratuito, abierto, ¿vale? Aquellos inscritos que queráis pues tener luego la certificación, atentos luego al test de evaluación, todo ese tipo de cosas, pero esa está abierto. Entonces nos gustaría, por el chat, nos gustaría que fuerais poniendo, algunos ya lo vais poniendo, desde dónde estáis conectando cada uno, porque eso nos da calorcito, ¿vale? Aquí de saber de los diferentes sitios. Y ya directamente tengo que dar la bienvenida y añadir aquí a Iván Portillo en nombre de la organización de Intelcon, ¿vale? Muchísimas gracias. Primero, o sea, por organizar todo este sarao con todo lo que conlleva, segundo año consecutivo montando esto online para todo el mundo, y yo muy agradecida también personalmente de poder estar aquí, bueno, pues compartiendo con toda la gente. Pues nada, muchas gracias a ambos ambas por aceptar el reto pues en esta segunda edición, ¿vale? Que aceptasteis generosamente el de participar como presentadoras durante toda la semana. Bueno, veo que no se me ve muy allá. ¿Se me ve bien? Se te ve, en ese casoplón que tienes ahí, Iván, pues se te ve como surge. Bueno. Se te ve que el suelo del salón igual está a punto de desaparecer. Tienes ahí grano en el suelo del salón, pero se te ve. Vale, hay que retocar un pelín, nada más. Hay que retocar. Voy compartiendo pantalla, que ahora mismo... Bueno, entramos en el bucle ahí. Venga, tú comparte y ahora lo metemos. Tú ves compartiendo. Perfecto. Ahí, bueno, y tanto de compartir que nada. Bueno, Gema, besos desde aquí, ¿vale? Para esta semana, para repartir el trabajo. Muchísimas gracias por estar ahí. Y tanto tú como yo hacemos así como, nos vamos un poquito abajo y dejamos a Iván que presente este congreso como toca con toda la información. Vale, os sigo. Hasta pronto. Hasta luego, Gema.
Pues nada, vamos a iniciar ya esta inauguración, ¿vale? En esta segunda edición. Bueno, soy Iván Portillo y para aquellos que pues, no conocen Intercon, aunque ya habéis visto el vídeo de introducción de qué va, de qué trata este congreso, ¿vale? Al final, pues es un programa que se nos ocurrió a Víctor y a mí, del que pues ayudara a todas esas personas a través de un congreso aprender a través de diferentes tipos de ponencias y talleres que formaran parte de un todo, siguiendo lo que se conoce como el ciclo de la inteligencia, ¿vale? En este caso, aquellas personas que no conozcan qué es, no os preocupéis, ¿vale? Hay tanto ponencias como talleres para nivel básico, para todas aquellas personas que se están familiarizando para conocer qué es realmente el ciclo de inteligencia, ¿vale? Mi compañero Víctor, en este caso, no ha podido estar hoy con nosotros en la inauguración. Desde aquí, bueno, le doy un fuerte abrazo y demás. Seguramente a lo largo del congreso, creo recordar que tienes una ponencia con él y en la clausura seguramente este también, ¿vale? Vamos a continuar. ¿Qué es Intercom? Pues al final el principal objetivo, que ya la habéis visto un poco por encima en el vídeo, se trata de difundir pues este conocimiento relacionado con la ciberinteligencia y que sea de calidad, ¿vale? Todos los ponentes que vais a ver a lo largo de esta semana son grandísimos profesionales a nivel internacional que tienen mucho que decir, ¿vale? En este sentido. Y luego, por otro lado, pues consolidar de alguna manera una comunidad pues enfocada en la ciberinteligencia en habla hispana, ¿vale? En este sentido, y que todo gire, como ya he comentado anteriormente, en el ciclo de inteligencia, ¿vale? El famoso ciclo sería pues este que podéis ver ahora mismo en pantalla, que lo hemos dividido pues en cuatro, bueno, en el modelo de 4 fases, que ya sabréis un poquito, bueno, ya os hablará de la fase, ¿vale? Este está centrado más en el que utiliza la OTAN y el CNI. En este caso, tendremos la primera de dirección y planificación, que tenemos unas ponencias asignadas, de obtención, de análisis y elaboración, y luego, por último, de difusión. La idea de esto es cuando termine el viernes, que visualicéis, que veáis la última ponencia y el último taller, que creo recordar que Ana Páramo pues dará el último taller sobre difusión y elaboración de informes, pues tendréis que tener una visión 360 grados de cómo se podría generar un producto de ciberinteligencia, ¿vale? En este sentido, para que cojáis también los conceptos previos para poder enfocarlos en vuestro día a día, o bien para profundizar en algunos aspectos que hasta ahora pues desconozcáis o que os vengan bien fortalecer, y a aquellas personas que quieran aprender más sobre pues, este maravilloso mundo de la ciberinteligencia, ¿vale? Muchos habéis estado preguntando, veo por ahí en el chat también que estáis comentando, que, bueno, ¿cómo podemos seguir Intercon ahora? Muchos de vosotros lo estaréis siguiendo a través de la plataforma, una plataforma propia que hemos desarrollado la organización, en el que tenéis todo centralizado, ¿vale? Como queríamos hacerlo también en abierto, en este caso, en la plataforma propia, cada día se actualizará solo, ¿vale? Con los canales dedicados a cada uno de ellos, de estos días, de estos 5 días, y vosotros no necesitaréis realizar nada, ¿vale? ¿Por qué hemos querido desarrollar una plataforma propia? Por el hecho de los certificados, que muchos el año pasado, la gran mayoría de vosotros pues estabais bastante interesados, y se nos ha ocurrido esta forma para poder contabilizar pues todos los accesos, además de que tengáis ahí una plataforma totalmente común, ¿vale? Disponéis también de un chat que estaremos atentos también vía Moodle, ¿vale? De la plataforma. Otra forma que muchos de vosotros estaréis accediendo es a través del canal de YouTube. Cada día se generará un enlace nuevo. Difundiremos a primera hora de la mañana, hora España, ¿vale? Hora española, a través de los diferentes canales de nuestros perfiles sociales, pues difundiremos el nuevo canal de cada uno de estos días, ¿vale? Como he comentado, en la propia plataforma que habéis recibido los accesos, aquellas personas que no lo hayáis recibido, no os preocupéis, que vamos a estar pendientes del correo para que podáis acceder más pronto que tarde, ¿vale? Por así decirlo. Y a través de estas redes sociales, como comentaba, pues iremos notificando día a día cuáles son los nuevos accesos, ¿vale?
Bueno, lo que he comentado antes de los, certificados, tendréis, bueno, esta es la vista que tengo yo como administrador, ahora mismo están restringidos y no nos aparecerán, ¿vale? A partir del 6 de septiembre, que es si no recuerdo más, es el lunes que viene, pues se habilitarán, perdona, spoiler, se habilitarán pues bueno, los certificados, tanto de participación de participación, y aquellos que deseen algo más, pues tenéis disponible un certificado de aprovechamiento que lo obtendréis si superáis, digamos, un mini examen con diferentes tipos de preguntas que nos irán enviando los ponentes, tanto de las ponencias como de los talleres, para de alguna manera pues certificar de que habéis estado pues, atendiendo, ¿vale? Resumiendo. Antes de continuar, quiero agradecer pues, a nuestros magníficos apoyos institucionales, en este caso al CCNC, al Centro Criptológico Nacional, y a Cyberwall, ¿vale? Ahora a continuación, pues cuando termine yo esta sesión inaugural, pues tenemos digamos, dos sesiones especiales que nos la van a dar pues ambos apoyos institucionales, ¿vale? En nombre del CCNC, aunque luego lo va a presentar Yolanda, pero tendremos a Pablo López en representación del CCNCER con una magnífica ponencia, y luego continuará Casimiro Nevado, gran referente pues, bueno, de Cyberwall, ¿vale? El máximo exponente de Cyberwall, que también nos dará pues, una magnífica ponencia, ¿vale? También queremos agradecer a nuestros patrocinadores, en este caso a Inteligencia más Liderazgo, Zero Links, Hunter Academy, el Campus Internacional de Ciberseguridad y ENITS, ISACA y Tecnoideas, ¿vale? Por pues, contar con nosotros, bueno, por querer participar en esta nueva edición, ¿vale? Ahora veréis por qué, bueno, se nos ha ocurrido invitarles a participar, ¿vale? ¿Por qué? Porque tenemos, habéis visto esta mañana pues una serie de difusiones, tanto por parte de Zero Links como por parte de Ginsec, ¿vale? En el que pues, tenemos un CTF relacionado con ciberinteligencia, ¿vale? Con Cyberintelligence Guru y Intelcom 2021, ¿vale? El CTF será pues del 6 al 12 de septiembre, y tenéis toda la información pues en este dominio, ¿vale? En este subdominio, ¿vale? ctf-intercom.jinse.com. En este caso, lo hemos querido enfocar así porque queremos que aprendáis al máximo durante toda esta semana del Congreso, de todos los conceptos, y luego demostréis vuestras habilidades de todo aquello que habéis aprendido a lo largo de esta semana, pues lo pongáis en práctica en el CTF, que al final es ir resolviendo una serie de retos relacionados con OSINT y con ciberinteligencia en general, ¿vale? Tenemos una serie de premios que en este caso, bueno, lo iremos notificando tanto en nuestras redes sociales de Twitter, Gintelsec y de Zero Links, ¿vale? No me enrollo más y os enseño ahora mismo los premios que tenemos, ¿vale? Para tampoco quitarle mucho tiempo ahora a Pablo. ¿Qué premios tenemos? Pues al final el CTF, que he comentado, pues empieza del 6 de septiembre a las 12 de la mañana, hora española, y finalizará, como he comentado antes, el 12 de septiembre a las 18:00, ¿vale? Hora española. Al completar pues los primeros retos iniciales, ¿vale? Se irán liberando pues de manera totalmente automática pues otros retos con un nivel de dificultad pues muchísimo mayor, ¿vale? Comenzaréis con los básicos y a medida que vayáis superando los retos aparecerán otros nuevos, ¿vale? En este caso, tanto Zero Links como bueno, por nuestras cuentas sociales, pues iremos notificando pues cualquier tipo de avance relacionado con este torneo, ¿vale? Y los premiados los anunciaremos el lunes 13 de septiembre, pues a las 8 de la tarde, hora española, ¿vale? A través de las redes sociales de Intelcom. De aquí quiero agradecer nuevamente a los patrocinadores que pues, han ofrecido sus formaciones, porque uno de los pilares de Intelcom y de Ginsec es la formación de calidad, ¿vale? Y qué mejor forma de dar un premio que otorgando las mejores formaciones que tenemos hoy en día a nivel nacional.
¿vale? En este sentido, el primer puesto pues tendrá una beca parcial en el máster de ciberinteligencia organizado por el Campus Internacional de Ciberseguridad IENIT, ¿vale? Avalado por la Universidad de Francisco de Vitoria. Y aparte tendrá también un curso forense pues a través de Tecnoideas, ¿vale? Segundo puesto, pues descuentos del 50% o dependiendo del curso que elijáis, pues la totalidad del curso con formaciones de temática OSINT, contrainteligencia, análisis de inteligencia, de inteligencia en general con inteligencia más liderazgo, perdonad. El tercer puesto tendréis un descuento de 50% o cursos completos en formaciones técnicas, ¿vale? Con Cyber Hunter Academy. Y luego, por último, el cuarto puesto, que no queríamos dejar, pues aquellos que se quedan a las puertas, aquella persona que se queda a las puertas, pues gratificarle de alguna manera, ¿vale? Se nos ha ocurrido, gracias a Isaka, pues ofrecer la nueva tanda, un curso la nueva formación de Isaka relacionada con ciberseguridad, ¿vale? El ITCA Cybersecurity Fundamentals, ¿vale? Por mi parte, nada más. Es un placer teneros a todos aquí. Muchísimas gracias por confiar con nosotros. Ahora mismo hace 20 minutos he mirado las inscripciones y hay cerca de 2.000 inscripciones, ¿vale? A día de hoy. Seguramente vayan incrementándose bastante a lo largo de la semana. Pues hasta aquí mi turno, Yolanda. Muchísimas gracias a todos por confiar en nosotros y nada. Y aquí estamos, nada, tranquilo, Iván. Estaba diciendo que ha sido como muy rápido eso, que estamos aquí sí. a la espera de que entre ya Pablo, que estamos ahí un poco. Pablo, si estás ahí al otro lado, venga, ya es tu turno, ves conectándote ya al streaming que te estamos esperando. Que ha sido como muy rápido explicando Vale, todo, era ¿no? para no quitar tiempo a Pablo. Al final, Sí, si exacto, vais sí, ya lo sabemos que vamos todos aquí porque queremos ser como muy pulcros con el reloj y vale, escrupulosos, respetando el reloj de todos los... Vale, O sea, el mira, tiempo que tienen asignado. aprovechando que veo aquí la marco yo, ¿vale? Informática y ciberseguridad, pues indica que si el CTF es solo para ciudadanos españoles, es para ciudadanos del mundo, por así decirlo, ¿vale? Hispanohablantes, ¿vale? Todos aquellos que estéis al otro lado del charco, por así decirlo, pues sois más que bienvenidos a participar, ¿vale? En el propio torneo. Tened en cuenta que a lo largo de toda esta semana las inscripciones van a estar abiertas, ¿vale? Ser pacientes. Hay algunos casos que no estáis recibiendo el correo de confirmación. Ser pacientes, ¿vale? Que estamos en ello y alguno pues seguramente pues se traspapela, ¿vale? Pues eso, lo vuelvo a decir, sed pacientes y nada, que estamos aquí, la organización, para todo lo que necesitéis. Cualquier duda, me podéis contactar por el chat, etcétera, ¿vale? Pues nada, Yolanda. Bueno, pues era eso un poco de todas las preguntas. Ya digo, estamos esperando aquí al siguiente invitado. O sea, que tú tranquilo puedes estar aquí conmigo, que vamos a estar aquí diciendo que con el CTF no es por llenar eso, sino que es que yo creo que es que están esperando al tiempo exacto, ¿no? Que era como las 5 de la tarde, pero no pasa nada. Aquí estamos nosotros, que será por hablar, será lo que nos gusta hablar, ¿vale? O sea, que estamos aquí entrando para que llegue. Ya has dicho lo del CTF, trataremos de recordarlo también al final de cada jornada, ¿no? También hay, pues eso, para que se vaya mostrando directamente, ¿no? Que lo han preparado los amigos de Zerolink y, bueno, pues que ese agradecimiento que tú has dado, tanto institucional como a todas aquellas empresas que han querido poder patrocinar y colaborar en cierta medida, porque es un congreso abierto, es un congreso online, pero siempre tienen la medida de lo posible, siempre hay muchas cosas para intentar abarcar y llegar a muchísima más gente. Entonces siempre es el agradecimiento porque sin ellos, yo siempre digo que esto se configura obviamente y la gente es así, físico o en online son 3 patas. La organización que tire para adelante organizando y sirviendo en bandeja toda esa semana de formación en este caso, o sea en un día, o sea repartido en el tiempo que sea, en este caso es una semana de formación. La otra parte son esos colaboradores, patrocinadores, apoyo institucional para que pueda salir el engranaje adelante y el otro es la gente que está ahí al otro lado, que ahora mismo están ahí conectados en simultáneo, que estáis ahí subiendo, estamos ahí ahora como en 180, venga, vamos ahí, se van animando la gente que sabe que es en este caso. Sabemos que también hay gente que está diciendo que
tiene algún inconveniente a la hora de entrar en la plataforma, se le va a ir dando salida a todo el mundo, por eso por lo que has explicado también lo del enlace en este caso, ¿no? Que se pondrá cada día, pues obviamente al cambiar y finalizar el streaming, cambia el enlace para poderlo compartir. Y nada, no sé si tú tienes algún aviso de Pablo por algún lado, pero bueno, que estamos aquí en tiempo, que si no, que Casimiro lo adelantaríamos, ahí estamos en tiempo, ¿vale? De poder estar. Estábamos viendo aquí, bueno, es una forma, mira, dicho y hecho, ya lo tenemos por aquí. ¿Vale? Voy a dar la bienvenida ahora enseguida. Pablo, ya puedes, si quieres, ir abriendo y compartiendo tu pantalla, ¿vale? Bueno, Iván, ahora ya sí que sí, ya empieza la rueda. Ha sido escrupuloso en el tiempo, ha entrado como un tic-tac a las 5 de la tarde, ¿vale? Mira, voy a agregarlo antes de que te vayas tú y ya te dejo a ti salir. Tenemos aquí a Pablo. Bienvenido, Pablo. Muchísimas gracias. Estábamos aquí ya llenando, digo, a ver si llega. Ya ha llegado para ir todo en tiempo, así es que Iván, desde bueno, pues la parte de la organización, muchísimas gracias por todo el trabajo. Tú vas a seguir aquí, vas a estar muy de cerca siguiendo absolutamente todo, pero lo que es en pantalla, si no sucede ninguna cosa, el próximo viernes, para lo que es el cierre, la clausura, te tendremos aquí, pero como una hormiguita trabajando, tú, Víctor, y todo el resto del equipo, desde dentro, ¿vale? Venga, pues nada, Iván, muchísimas gracias. Tenemos aquí a Pablo, representante de CCN-CER. Muchísimas gracias por repetir el apoyo institucional a Intelcon en la segunda edición, repetir el poder estar aquí haciendo los honores con esta sesión inaugural, ¿vale? Él es jefe del área normativa y servicios de ciberseguridad del Centro Criptológico Nacional aquí en España. No sé si va a ser presentación, ¿vas a utilizar una presentación o va a ser solo hablado? Si le vas... Es una presentación, creo que la tengo vale, compartida. Pues ves abriéndola si quieres, ¿vale, Pablo? Y así directamente, ¿vale? Mientras la vas abriendo y compartiendo, muy bien. Vale, pues a ver, veo que no me veo doble, o sea, me veo, elige si es la ventana lo que quieres compartir, porque si la pongo nos vamos a ver doble, o sea, tienes que elegir si es la ventana, una pestaña o el escritorio, porque si es el escritorio nos vemos tú y yo en las opciones que te da. Mira, toda la gente que está llegando, buenas tardes, buenos días, depende de dónde estáis conectando, que hemos preguntado antes, Ecuador, Costa Rica, España, Perú, desde Granada, Argentina, Mar de la Plata, en Chile, Viña del Mar, Valparaíso, Chile, o sea que tenemos aquí muy, muy repartido. Veo un bucle, pero no sé si estás a ver, ahora sí. Ahora sí, perfecto. Es que si no íbamos a entrar. Bueno, pues Pablo, ya te tenemos aquí en esta sesión inaugural. Bienvenido en nombre de la organización de Intelcom por estar, como ya digo, por segundo año consecutivo en la segunda edición poniendo los honores, ¿no? de abrir esta semana de formación en ciberinteligencia. Así es que, bueno, pues adelante y todo tuyo. Pues nada, muchísimas gracias a la organización, ¿no? Por contar con nosotros, ¿no? Con el CCN-CER, para contaros nuestra experiencia, ¿no? De cómo estamos viendo lo que es la cibervigilancia, hacia dónde vamos y sobre todo lo que es más importante, ¿no? Porque muchas veces nos quedamos simplemente con ese recurso, ¿no? ¿Qué está pasando en el ciberespacio? Simplemente lo que estamos buscando es pues una aplicación, una metodología, un protocolo, pero nos olvidamos muchas veces del fin, ¿no? Del objetivo para que sirve la cibervigilancia, ¿no? Y es un poco lo que quiero incidir en la sesión de hoy, ¿no? Que me habéis dado 40 minutos, pero no sé si llega. Intentaré, ¿cómo decirlo, no? Dar todas las ideas posibles porque quiero que se me va a quedar un poco corto, ¿no? Pero bueno, vamos a ello, ¿no? Yo creo que lo importante en este caso en Intelcon es contaros eso, ¿no? Sobre todo cómo vemos nosotros lo que es la cibervigilancia, la ciberinteligencia, cómo medimos la superficie de exposición, cuáles son los objetivos que queremos conseguir y qué estamos poniendo encima de la mesa para lograrlo, ¿no? Que fundamentalmente es esas metodologías, esos planes de formación y esas soluciones, ¿no? Como puede ser el caso de Elena, que contribuyen a la familiarización con no solamente una serie de conceptos, sino con unos procedimientos y protocolos, ¿no? Al final, con tener un criterio a la hora de abordar el problema que es otro, que es ver lo que está pasando en el ciberespacio y adoptar las medidas adecuadas para que nos influya en lo menor posible, ¿no? Es decir, cuando digo que nos influya, me refiero a que podamos manejar la tecnología sin estar expuestos más allá de lo necesario, ¿no? Es lo que queremos contar la sesión de hoy. Para mí es un auténtico placer estar aquí, el que contéis con nosotros, ¿no? Con CCN-CER un año más, sobre todo en este caso a Iván y Víctor, ¿no? A toda la organización, pero especialmente a ellos por la generosidad y sobre todo
por el apoyo que siempre nos brindan, ¿no? Sobre todo en dar a conocer lo que el CCN puede aportar en este ámbito, ¿no? Simplemente insistir que no simplemente es tener unos conocimientos, tener las últimas API, las últimas aplicaciones o tener esas ideas felices o desarrollar esos scripts que nos faciliten la vida, ¿no? A la hora de, no sé, de hacer un seguimiento de una red social, de una entidad virtual o ver qué está pasando o mejorar nuestras capacidades de seguridad de las operaciones o de obtención de fuentes abiertas, ¿no? Muchas veces tenemos que ser conscientes que nos enfrentamos a un problema y que ese problema está ahí, que la realidad es muy tozuda, ¿no? Y todas las herramientas, recursos y procedimientos tienen que contribuir a dificultar a que la amenaza, o mejor dicho, que el ciberespacio se utilice con fines legítimos, ¿no? Si, por ejemplo, vemos lo que está pasando hoy en día, ¿no? Que es el tipo de ataque que se está llevando a cabo, ¿no? En el ransomware, luego utilizando herramientas como Cobalt Strike, al final nos encontramos que prácticamente los atacantes lo tienen muy fácil porque hay mucha información expuesta, es decir, que ellos también son capaces de otear el horizonte, buscar en su radar, hacer una prospección del ciberespacio y encontrar esos puntos débiles que hacen muy fácil el ataque, ¿no? El perpetrarlo y al final lograr sus objetivos con otra cosa que es pues eso, materializar un ataque para causar un daño, ¿no? A una entidad que lo único que hace es utilizar la tecnología para unos fines, como decía, legítimos, que es prestar servicio, manejar un tipo de información. Nos hemos encontrado que al final los leaks están ahí, al final se venden, son fáciles de obtener, al final, ¿qué es lo que queremos decir con todo esto? Que al final la infección también es low cost, ¿no? Es decir, a través de o alrededor del ciberespacio se ha creado el cibercrimen, al final esto da pingües beneficios, al final hay un negocio detrás y al final, al fin y a la postre, todo el mundo puede utilizar o explotar herramientas y no hace falta tener unas infraestructuras y unos equipos, unos recursos detrás importantes. También hay capacidades que con pocos recursos pueden conseguir los efectos que persiguen, ¿no? O sea, que la infección también es low cost, hay que ser conscientes de ello. Simplemente porque existe imaginación y porque las entidades exponen muchísima información que hacen que el ataque sea mucho más factible, ¿no? Siempre pensamos que los ataques son muy complejos, que hay detrás de ellos pues entidades con muchísimos recursos, ¿no? O agencias, etcétera, y al final nos damos cuenta de que no hace falta tener tantos recursos. ¿Por qué? Porque realmente las entidades se lo ponemos muy, muy fácil, ¿no? Y es un poco lo que quería insistir, ¿no? Es decir, al final tenemos que ser conscientes de que la tecnología ha venido para quedarse, la tenemos que consumir, pero no exponer más de lo necesario. Es decir, y no se trata de esperar ataques complejos, no se trata de hacer inversiones elevadas, simplemente es aplicar el sentido común, es decir, adaptar al tipo de servicio que prestas, el tipo de información que manejas, los recursos adecuados al tipo de entidad en el que te encuentras, ¿no? Es dimensionarte y adaptarte al problema, esa es la clave, ¿no? Otra cosa importante, como ponemos aquí, es la humildad, ¿no? Si hablamos de lecciones aprendidas, o mejor dicho, lecciones identificadas, ¿no? Porque aprendidas siempre se dice que hasta que no las implementas nunca las has aprendido, ¿no? Entonces, cuando tropiezas varias veces en la misma piedra, no tiene sentido hablar de lecciones aprendidas. Lecciones identificadas. Yo me quedo con 3 de todas ellas, ¿no? Esto es los ataques que hemos sufrido en España, en varias instituciones, ¿no? Al final hemos sacado estas conclusiones, estas lecciones identificadas. Hay 2 importantes para mí, desde el punto de vista técnico, auditoría y vigilancia, ¿no? Las vamos a ver ahora. Y luego otra importante que es el cumplimiento, es decir, la última, la del NS. Es decir, si tú aplicas un estándar de referencia, una 27001, una metodología, un criterio, unas medidas que tienes que cumplir de referencia, ¿no? Al final lo que estás haciendo es disminuyendo tu superficie de exposición porque estás adoptando procedimientos y protocolos que gozan ya de un estándar de referencia, ¿no? Y lo siguiente es que es súper importante medir tu superficie de exposición, es decir, saber hasta qué punto tienes deficiencias, tienes carencias, conocer al atacante y sobre todo lo que el atacante conoce de ti, ¿no? Y eso pasa por hacer inspecciones de seguridad y por aplicar la vigilancia, ¿no? ¿Qué es lo que os quería contar un poco, ¿no? Es decir, al final estamos hablando de tener capacidades, ¿no? De explotar el ciberespacio, pero ¿para qué, no? Y eso es lo que vamos a intentar o voy a intentar yo trasladaros, fundamentalmente para medir tu superficie de exposición. Lo segundo, para ser capaz de adelantarte al problema, conocer al atacante y sobre todo hacer prospectiva, es decir, tener la capacidad de tener esa inteligencia
que haga que no seas una marioneta a merced del atacante, sino todo lo contrario, que al final puedas predecir y puedas adelantarte al problema. Ese es nuestro reto, ¿no? Es decir, al final asegurar la continuidad del servicio, porque para minimizar la amenaza tienes mecanismo de respuesta oportuna, mejoras tus capacidades porque conoces tus problemas y sobre todo porque eres capaz de adaptarte a un protocolo en estándar de referencia, ¿no? Es decir, a un cumplimiento. Llegados a este punto, todo queda bien, ¿no? No he dicho nada que sea un disparate, todo tiene el mayor sentido, ¿no? Común del mundo, ¿no? Pero al final, ¿qué podemos hacer, no? Si yo al final soy una entidad que tengo una serie de personas, tengo un presupuesto, ¿cómo puedo mejorar, ¿no? Nosotros siempre pensamos que siempre hay un margen de mejora y ese margen de mejora pasa siempre por los procesos, ¿no? Es decir, yo siempre puedo automatizar procesos, puedo ser más eficiente y siempre puedo mejorar en mi desempeño, ¿no? Pues ese es nuestro reto, ¿no? Y por ahí pasa esto que llamamos nosotros de mejora continua, de prevención proactiva, cumplimiento y vigilancia. Es decir, al final tenemos unos recursos, esos es muy difícil aumentarlos, incrementarlos en poco tiempo, pero lo que sí podemos mejorar siempre es nuestro desempeño, siempre hay margen de mejora, ¿no? Y eso pasa por automatismos y por ser más eficientes, es por la mejora en los procesos, ¿no? Esos procesos al final, como os decía, lo que nos van a permitir es hacer esta prospectiva, ¿no? Esto que hemos dicho, ¿no? Es decir, adelantarte al problema, elaborar inteligencia, es decir, no simplemente es inteligencia para saber cosas que no tienes que saber o cosas que son muy sensibles, no. La inteligencia lo que permite es adelantarte y propiciar una toma de decisiones adecuadas. Si yo, que me dedico a la ciberseguridad, al aspecto defensivo, sé por dónde me van a atacar, qué tipo de vector de ataque, cuál es la táctica o procedimiento o el vector de infección o el tipo de código malicioso, voy a estar muchísimo más preparado para que ese ataque no se materialice. Eso es lo que vamos a intentar hacer. Y utilizamos, y lo vamos a ver ahora, como 3 herramientas fundamentales, ¿no? Inspecciones de seguridad, cibervigilancia y ciberinteligencia. Esos son nuestros retos, porque es lo que nos permite ver qué está pasando, es como poner el termómetro y ver qué temperatura tienes y en función de eso reaccionar. Pero no simplemente te vas a quedar en la métrica y simplemente te vas a quedar en medir y hacer una estadística y tener ahí unas gráficas que te digan, pues tengo tantos incidentes, tengo tantos problemas. No, lo que se va a buscar es siempre una acción a tomar. Es decir, voy a analizar lo que está pasando, pero siempre sabiendo que hay una toma de decisión y una acción que tengo que tomar, ¿no? Es decir, es poner el Machine Learning, es Business Intelligence, ponerlo en su máxima medida. No simplemente para gestionar datos, sino para que la gestión de datos contribuya a la toma de decisiones y una decisión que contribuya a mitigar problemas o impedir que se materialicen. Ese es nuestro reto. Pero, lógicamente, al final tengo que tener datos, tengo que tener información, tengo que saber cuáles son mis problemas, tengo que conocer al atacante, tengo que conocer sus vectores de ataque, tengo que tener contexto, tengo que tener criterio, ¿no? Eso es la información que tengo que obtener al final con técnicas de cibervigilancia y ciberinteligencia, aparte de con inspecciones de seguridad, que lo que me van a permitir es tener una información que luego puedo explotar y una vez que está explotada, elaborar inteligencia, ¿no? Ese es nuestro reto, ¿no? Esa prevención proactiva, es decir, dejar de estar detrás de la amenaza continuamente y ser capaces de adelantarnos. Pero no porque sabemos lo que está haciendo, no porque tenemos la atribución, no porque vamos detrás de la identidad virtual y sabemos lo buena o mala que es, sino porque sabemos el siguiente paso que va a hacer la amenaza. Es decir, nos dejamos de perseguir para adelantarnos a la amenaza, ¿no? Que es un poco el reto. Dejar de ser una marioneta para poder adelantarte al problema, ¿no? Al final es lo que os ponía aquí, ¿no? La ciberseguridad hoy en día la vemos como determinada superficie de exposición. Es decir, hago una foto, veo cómo estoy y a partir de ahí determino una hoja de ruta de mejora continua. Es decir, yo tengo mi propio ego, yo no me conformo en estar en precario, yo tengo que mejorar sí o sí, independientemente de que mis recursos o que mi examen haya sido un 1, un 2. Mi reto es mañana tener un 3, un 4 y no sé si con el tiempo y una caña conseguir la matrícula de honor. Ese es mi reto. ¿Por qué no? Vamos a conseguirlo. Porque al final con todo esto lo que consigo ¿qué es? Pues que el atacante al final me conseguiré un enemigo lo suficientemente importante que al final no le merezca la pena la inversión en recursos por el beneficio que va a obtener, porque se lo voy a poner tan difícil que al final la inversión no le va a compensar. Y recordar que estamos siempre hablando de que aquí siempre hay un business case, ¿no? En definitiva, reducir tiempo de respuesta porque al final incluso el atacante va a preferir atacar a otro antes que a nuestra entidad porque nuestra entidad sabe estar a la altura del atacante. Es un poco hablando la idea que perseguimos. Como os decía, yo
yo sé, en cierta manera, he hecho una pequeña introducción, lo que buscamos es esto, es decir, al final, que no simplemente hago cibervigilancia por un sitio, hago ciberinteligencia por otro, o determino mis carencias o mis vulnerabilidades por otro. No. El reto hoy en día es unir ese puzzle, es decir, conseguir ese sudoku que nos permita, al final, obtener información de cada caso. Es decir, lo que os estoy planteando ahora mismo es que al final las entidades tienen vulnerabilidades técnicas. Tengo que ser capaz de identificarlas. ¿Cuáles son sus brechas de seguridad? ¿Cuáles son sus carencias? ¿Cuáles son sus anomalías? En función de eso, ya tengo el debe. Ya sé cuál es mi debe, ¿no? Ya sé lo precario que puedo estar o que estoy, ¿no? Lo siguiente es la cibervigilancia. Eso que me permite detectar tendencias de amenaza en el ciberespacio. Es decir, ver qué es lo que se está vendiendo, qué es lo que se está utilizando, cuáles son las técnicas, qué tipo de ransomware. Porque ahora es el ransomware y mañana puede ser otro tipo de vector de ataque. Eso es saber cuáles son las tendencias, estar al día del estado del arte de la amenaza. Eso es fundamental. Sin olvidarnos de que existe algo que también busca socavar la seguridad y la estabilidad del ecosistema, que es la famosa desinformación, que me gusta más hablar de malinfo, ¿no? De información maliciosa, sobre todo porque desinformación tiene una serie de connotaciones que cuando usas ese término ya sin querer adoptamos conceptos preconcebidos, ¿no? Entonces, prefiero hablar de malinfo. Cibervigilancia, los dos aspectos, tendencia y que luego ser capaz de detectar mensajes que intentan socavar esa seguridad de nuestro ecosistema. Y luego el concepto en el que estamos invirtiendo, que es un poco lo que hace el atacante. El atacante lo que hace es ver cuál es la superficie de ataque de una entidad, es decir, qué tenemos expuesto y a partir de ahí qué tipo de ataque es el más adecuado. Pues eso también lo podemos hacer nosotros desde el punto de vista defensivo, para predecir, hacer esa prevención proactiva, ver hasta qué punto o ver o figurarte o imaginarte o ser capaz de analizar el tipo de ataque que vas a sufrir, simplemente por el conocimiento que puede tener el atacante de tus carencias, de tu superficie de ataque, ¿no? Es decir, es simular la fase de reconocimiento que hace el atacante. Eso para nosotros es la ciberinteligencia englobada, bueno, lo veremos más adelante, en una serie de capacidades, funcionalidades que hacen añadidas a las dos capacidades anteriores, ¿no? De determinación de superficie de exposición y cibervigilancia, conseguimos al final tener esa capacidad de prevención proactiva que hace que nos podamos adelantar al problema. Es decir, tenemos que conocer nuestras carencias técnicas, tenemos que hacer una prospección del ciberespacio para saber cuáles son las tendencias, también tenemos que conocer si hay alguna voz que quiere hacerse dueño o centro del mensaje para tratar de influir, desestabilizar o crear incertidumbre, y también tenemos que ser conscientes de que el atacante puede saber a priori de nosotros. Con esos tres incógnitas, por decirlo de alguna manera, con esos tres vectores, tengo que conseguir construir mi capacidad de prevención proactiva, es decir, mi prospectiva. ¿De acuerdo? Ese es mi reto, ¿no? ¿Cómo lo hacemos? Pues vamos a por ello. Lo hacemos, pues ya os digo, determinando la superficie de exposición. Simplemente se trata... También aquí quiero deciros que detrás de cada uno de estos vectores que os he contado, de estos pilares, hay una metodología. Es decir, no se trata de decir, vamos a hacer cibervigilancia, vamos a hacer ciberinteligencia, vamos a hacer medir la superficie de exposición. Todo es en base a unas herramientas, unas soluciones, un protocolo y una metodología. Eso es lo importante, ¿no? Cuando hablamos de superficie de exposición, tenemos que tener capacidad de auditoría y llevar a cabo inspecciones técnicas, ¿no? Pero hay una parte importante, es decir, veo cuál es el tipo de tecnología que estoy utilizando, veo su capacidad de configurar, veo si el bastionado es adecuado, veo si está actualizado, etcétera, etcétera, ¿no? Hago una auditoría en función de los estándares súper conocidos, de diferentes metodologías, tengo unas calculadoras que me dicen un nivel de riesgo, un nivel de alerta, pero la clave aquí está en esto, en el triaje. O sea, no solamente tengo que conocer las vulnerabilidades, deficiencias de configuración y brechas de seguridad. Para mí lo más importante es asignar una prioridad a cada una de ellas y que no depende del nivel de alerta, porque el nivel de alerta, por ejemplo, o el nivel de peligrosidad, si tengo el nivel de peligrosidad más alto a lo mejor o el nivel de criticidad es una vulnerabilidad que está en un sistema no expuesto, no me preocupa tanto como puede ser el nivel de peligrosidad de una página web o un sistema que es una sede electrónica que está expuesto al mundo mundial a través de Internet. Es decir, el triaje me ayuda a priorizar, ¿no? Utilizamos el término triaje porque aquí venimos un poco de la pandemia y también el tema... El tema de sanitario, ¿no? Pues nos ha llegado un poco a
al corazón, como quien dice, ¿no? Entonces, al final hablamos de triaje, pero al final estamos hablando de priorización. Estamos determinando realmente cuáles son no solamente las criticidades, sino los elementos que nos pueden causar un daño más grande a nuestro sistema porque puedan ser vulnerados por un atacante. Ese es el reto. No es simplemente hacer auditoría, no es simplemente decir si cumples o no cumples, si tienes no conformidades mayores o menores. Es determinar cuáles son los elementos expuestos que pueden causarte un daño más grande si el atacante es capaz de explotarlos, ¿vale? Simplemente por su superficie de exposición, sus vulnerabilidades o sus deficiencias de configuración. Luego, dentro de la metodología, por eso he dicho que era importante que tener en cuenta hoja de rutas y compromisos y seguimiento y revisión de cada una de las deficiencias, cómo se están corrigiendo. Pero simplemente quería insistir, una parte importante es saber los problemas tecnológicos que tiene nuestra entidad, porque son los que va a intentar explotar el atacante. Y la mejor manera de hacerlo es a través de auditorías, inspecciones de seguridad y un elemento clave es el triaje. No quería decir nada más, ¿vale? Ahora me queda esa parte que os decía, ¿no? Es decir, vale, pero hay una huella digital, ¿no? Es decir, el ciberespacio está ahí, la amenaza está ahí, la puede utilizar en dos aspectos. Primero, yo tengo que ser capaz de conocer las tendencias de la amenaza, es decir, qué quiere hacer, cómo quiere hacer, simplemente por los servicios que está vendiendo, está exponiendo, ¿no? Esto hay un business key detrás, ¿no? Y sobre todo el otro aspecto de la huella digital que siempre hemos considerado que nos puede hacer más daño, ¿no? Sobre todo cuando hemos estado en procesos electorales y hemos visto o en el tema de la pandemia donde hay una incertidumbre grande, ¿no? Es decir, que es la capacidad de predecir e influir en la opinión pública, ¿no? Eso es algo que tampoco nos podemos permitir, eso que os comentaba yo de información maliciosa. Y eso también lo tenemos que tratar, es decir, por un lado tenemos que ver desde el punto de vista de entidad cuáles son mis problemas técnicos, ya lo hemos dicho, hemos hecho un triaje. Lo segundo, detectar las amenazas las tendencias que tiene la amenaza hoy en día. Y lo segundo, ser capaz de analizar o ser capaz de anticipar algún mensaje disruptivo que busca hacerse centro de la comunicación, del mensaje para intentar influir en el comportamiento de los ciudadanos o de una entidad ante determinados eventos, ¿no? Que se enfrenta a la sociedad, ¿no? Esto al final es el concepto de información maliciosa, lo tengo que también tener en cuenta, es decir, al final también existen las narrativas, existe todo tipo de canales de medio de comunicación para ello, no es algo esporádico, es algo que está muy planificado, es algo que está dirigido y que está muy automatizado. Y se utiliza todo tipo de medios o narrativas transmedia, es decir, cualquier tipo de medio de comunicación que me permita llevarlo a cabo, pero todo muy dirigido, no es algo espontáneo ni algo que es descontrolado o que surge en un momento dado, ¿no? Es algo que realmente responde a unas intenciones, ¿no? En este caso, la diferencia que podemos ver con el anterior que comentaba del triaje, en este caso es que normalmente la vulnerabilidad no está en la tecnología, la vulnerabilidad está en la persona. Y aquí la tecnología es un medio para explotar la vulnerabilidad de la persona. Es decir, cuando hablamos de redes sociales, lo que se intenta es explotar una vulnerabilidad o un comportamiento de la persona a través de determinados hechos, conflictos que hacen que la persona actúe de una manera determinada ante determinados impulsos, ¿no? Que se les hace llegar. Hay que analizar en qué consisten las campañas de malinfo. Hay un análisis de detección de las vulnerabilidades sociales, se crean narrativas, se hacen unos canales propios y se automatizan, ¿no? Aquí lo importante que es que nosotros tenemos que ser conscientes que no nos podemos quedar de brazos cruzados. Hay que desarrollar capacidades y metodologías, lo que es un toolkit, ¿vale? Es decir, ante la capacidad de que pueda existir esto, lo que tenemos que tener nosotros son metodologías y procedimientos que te permitan tratarlo y manejarlo, ¿no? O sea, una de las claves que quería contar yo en esta sesión inaugural es sobre todo eso, es decir, que al final somos capaces de manejar las situaciones. ¿Y por qué somos capaces? Porque existen metodologías, protocolos, procedimientos y existen también herramientas y soluciones que contribuyen a ello, ¿no? Es decir, al final nos enfrentamos a una amenaza. Y en este caso, cuando hablamos de este tipo de amenaza que trata de hacerse centro de la conversación, lo importante es tener pensamiento crítico y cabeza fría. Es decir, más que tener una tecnología que lo soporte todo, porque las redes sociales están para soportarlo y no tener vulnerabilidades, aquí la clave sobre todo es que la persona tenga la suficiente pensamiento crítico y no se deje llevar por simplemente determinados impulsos, input, en un momento dado relacionados con un evento o una situación social complicada, ¿no?
Al final, ¿qué es lo que nos ha dicho la experiencia, ¿no? Que cuando nosotros hemos sido capaces de manejar amenazas persistentes avanzadas, lo hemos tratado siendo una metodología, un procedimiento, ¿no? Y eso es lo mismo que del CCNC hacemos con cualquier tipo de amenaza, ¿no? La malinfo es otro tipo de amenaza que utiliza actores maliciosos o malintencionados. Al final también recurren a un tipo de infraestructura, ¿no? Lo mismo que cualquier amenaza persistente avanzada. Explotan vulnerabilidades. En este caso, es dicho que la vulnerabilidad es de la persona, ¿no? Y sobre todo se aprovechan de la superficie de exposición y buscan un objetivo de victimización. Es decir, lo mismo que hace cualquier amenaza persistente avanzada, en este caso con un ecosistema diferente, ¿no? O con un objetivo diferente, que en este caso es la persona. Eso es que aquí nos enseña pues que todo al final está relacionado y que lo que tenemos que buscar es un nexo de unión en eso que hemos dicho, la tecnología, la cibervigilancia y el conocimiento que tiene el atacante de nuestras carencias. Eso es el objetivo que estamos buscando nosotros, es decir, ser capaz de ser más eficiente, simplemente por conocimiento del ecosistema y capacidad de adaptación a la amenaza, ¿no? Al final, ¿cómo contribuye la cibervigilancia? Lo tenéis aquí, analizando indicadores. Menciones directas, o sea, viendo, bueno, los indicadores de amenaza lo que puede incluir, está claro, pero siempre permanecer a la escucha, siempre monitorizando y vigilando qué es lo que está pasando. Por eso os decía que tiene que haber una metodología, un criterio y un protocolo. Ese es el cumplimiento. Pero también tiene que tener una capacidad de vigilar, ¿no? Esa es la vigilancia. Cumplimiento y vigilancia es lo que te permite adelantarte al problema. Y eso es lo que contribuye la cibervigilancia. ¿Con qué? Con una metodología. Somos capaces de identificar los dominios que pueden estar siendo aprovechados con fines maliciosos. Podemos definir y determinar cuáles son esas narrativas maliciosas. Podemos identificar esas plataformas y fuentes digitales que las difunden. O tenemos la información para analizarla y determinar hasta qué punto cuál es el interés que se está persiguiendo con ello. Para al final, ¿qué? Explotar esa información elaborando inteligencia para luego conseguir la mejora continua, porque esto es un ciclo en el que hoy estoy aquí y mañana tengo que estar siempre, aunque sea un peldaño por encima, porque si no mejoro, al final lo que me hago es caldo de cultivo del atacante. Es decir, el atacante tiene que saber que se enfrenta a una persona, a una entidad que no está dispuesto a ponérselo fácil, ¿no? Ese es el reto. Esa metodología, como os decía, se basa en la definición de unos dominios, es decir, qué tema se está explotando, qué tema está de moda y que puede influir fácilmente en la persona. ¿Vale? Ese es el dominio, hay que definirlo. Hay unos indicadores que nos permiten determinar la falta de transparencia de esa fuente digital o de ese contenido. Nunca hemos sabido si es primero la gallina o el huevo, es decir, al final nunca sabemos qué es primero el contenido o la fuente, ¿no? Muchas veces analizamos la fuente que difunde los contenidos, con esos contenidos identificamos fuentes digitales, ya sabemos hasta qué punto un contenido o una fuente digital es maliciosa, ¿no? Pero siempre es una cosa a la otra, o una combinación de ambas, ¿no? Al final, ¿qué es lo importante? Pues obtener la información. ¿Cómo lo hacemos? Pues como os acabo de decir, o monitorizando contenidos o monitorizando las fuentes que los difunden. Ese es nuestro reto. Obtener información para tratarla, analizarla, explotarla para elaborar inteligencia. Eso es siempre el objetivo. Puede ser importante saber cuál es la atribución, cuál es el modus operandi, pero el objetivo es anticiparte al problema, no a lo que ya estoy sufriendo. Es decir, dejar de ser reactivo para empezar a ser proactivo. Es decir, saber mañana cuál puede ser el posible problema al que me enfrente. Sin olvidarme que tengo que mitigar, tengo que reaccionar y tengo que responder. Está claro. Pero no me tengo que quedar simplemente en la respuesta. Vamos a ser inteligentes, dejar de estar a merced de la amenaza y adelantarnos al problema. Hay indicadores de narrativas maliciosas muy claros. Son todos aquellos que critican todo lo criticable, ¿no? Y normalmente es todo aquello que da estabilidad a las entidades o las instituciones, ¿no? Cuando tenemos información no nos tenemos que olvidar de que normalmente esto viene a ser una cadena, ¿no? Es decir, lo importante para el analista no es quedarse con el último mensaje, sino de dónde viene ese mensaje, porque de ese mensaje es donde puede sacar bastantes conclusiones, ¿no? Al final nos enfrentamos a esto, por un lado a las fake news, a las medias verdades y a las noticias manipuladas. Y el analista tiene que identificar hasta qué punto, primero, esto se hace centro de la conversación y puede influir en la opinión. Ese es nuestro reto, para adelantarnos y ser capaz de mitigarlos, ¿no? Pues una de las cosas que hemos aprendido, nos han enseñado que una vez que una campaña de malinfo se ha lanzado, es muy difícil pararla. El problema es ser capaz de identificarla antes de que se lance, ¿no?
para al final pasar a esto, a la evaluación, ¿no? Esto es, como siempre decimos, la parte importante, porque es a partir de la cual vamos a tomar conclusiones, obtener conclusiones, ¿no? Es decir, vamos a hacer una clasificación, determinar un alcance y medir un riesgo. Ese es nuestro reto. Seguimos con retos continuos. No nos podemos quedar de brazos cruzados ni ponernos de perfil. Aquí, en España, cogemos el toro por los cuernos, pues vamos a por ello, ¿no? Es decir, al final, la narrativa hay que ver o analizar la narrativa empleada, la infraestructura de los canales, el comportamiento de las identidades, si se infieren intenciones, es decir, cómo te puedes anticipar al problema, cómo lo puedes mitigar. Eso es lo que nos permite este análisis, ¿no? En el caso concreto que hemos sufrido, ¿no? Que estamos sufriendo de la COVID-19 y la pandemia, ¿no? ¿A qué nos hemos enfrentado? Pues normalmente a 5 posibles tipologías de sabotaje, cadena de suministro, a sabotaje de sistemas de información, ciberespionaje, cibercrimen y ciberactivismo. Y todos buscando lo mismo, ¿eh? Estoy hablando en el caso concreto de cuando hablamos de malinfo, ¿no? En este caso, ¿no? Es decir, mecanismos amenazantes reivindicativos para ataques ciberactivistas o desfiguraciones de páginas web o penetraciones en servicios web para obtener determinada información o simplemente ataques de falsa bandera, ¿no? Eso es lo que el analista, cuando se enfrenta a las redes sociales y hace ese escrutinio del ciberespacio, tiene que ser capaz de identificar no solamente tendencias, sino también esas narrativas que pueden llevar a un cambio de opinión que desestabilice, ¿no? Y dentro de esto, la clave no es ir detrás de cada una de las identidades virtuales. Tenemos que buscar el centro de atención, lo que es la colmena, ¿no? Para eso tenemos que desarrollar capacidades, tener técnicas, tecnologías y metodologías y capacidad de vigilancia continua, como acabo de citar, ¿no? Al final, tenemos que tener esta capacidad de prevenir narrativas maliciosas. Lo hemos dicho antes cuando hablamos del punto de vista técnico. Si tengo una tecnología y sé hasta qué punto está actualizada, parcheada o tiene una deficiencia, un deficiente bastionado, pues con las narrativas tengo que hacer lo mismo. Tengo que ser capaz de identificar el problema. Por eso, todo pasa por describir a la fuente digital. Ver hasta qué punto, ver un nivel de criticidad de esa fuente digital en cuanto a confianza y desconfianza, medir el trazabilidad y transparencia, medir las vulnerabilidades que está explotando, en este caso siempre de la persona por donde está el caldo de cultivo, en el fenómeno social que puede que la persona le haga comportarse de una forma normalmente anómala a su comportamiento habitual. Y luego, por supuesto, está detrás la intención y la afinidad que se busca con este tipo de actividad, ¿no? Es decir, al final necesitamos indicadores para medir, pero no para conformar estadísticas, sino para tomar decisiones, ¿no? Porque al final hay que tener criterios cuantitativos y cualitativos, ¿no? Nosotros en todas las soluciones que utilizamos de gobernanza, y esta puede ser una de ellas, ¿no? Para detectar desconfianza, siempre utilizamos indicadores cuantitativos, es decir, métricas que medimos y si pasas un umbral después de asignar un tipo de, un nivel determinado, una ponderación, al final te da una ecuación y te da un resultado. Pues si superas el umbral, consideras que este sistema cumple o no cumple o es un indicador a tener en cuenta. Y también los cualitativos, que simplemente por hacer una determinada cosa, eso ya lo consideramos una amenaza, ¿no? Pues esto simplemente lo aplicamos, es decir, lo que quiero trasladaros que detrás de todo siempre tiene que haber una metodología que me dé un criterio y que me enseñe un camino a seguir. Luego me apoyaré en el mejor expertise del analista, en el conocimiento del ámbito de la persona o del experto, en las técnicas o las herramientas o en el servicio de ciberseguridad que consideremos. Pero lo más importante siempre es tener criterio y contexto de la amenaza, porque es lo que nos va a permitir elaborar inteligencia. Todo pasa ¿por qué? No simplemente por hacer informes, pasa por tener cuadros de mando que nos guíen a tomar las decisiones más correctas en cada momento en función del tipo de amenaza. Eso es lo que quiere decir, en función del tipo de amenaza, porque conozco la tendencia, conozco lo que está haciendo, conozco el vector de ataque, conozco el modus operandi actual que está utilizando, etcétera, etcétera, ¿no? Ese es mi reto, ¿no? Normalmente siempre habrá unos informes asociados, está claro, ¿no? Pero recordar que todo pasa por tener cuadros de mando que me ayuden en la toma de decisión. Siempre el cuadro de mando me tiene que decir qué acción tengo que tomar. Por detrás habrá una CMDB, una base de datos, habrá un algoritmo que hará lo que tenga que hacer, pero para el usuario tiene que ser transparente. Me tiene que decir a través de unos indicadores qué es lo que tengo que hacer y yo valorarlo en función de mi criterio, pero no como gurú, sino porque ya tengo prácticamente un trabajo hecho, una metodología, un criterio. Lo único que tengo que tomar es una decisión en función de pues unos indicadores que me da esta metodología que yo estoy adoptando, ¿no? Ese es el criterio a seguir, ¿no? Que siempre pasa por la mejora continua, que es lo que me permite establecer un orden e ir mejorando paso a paso. Todo es paso a paso, sin prisa, pero sin pausa.
eso es mejora continua. No se trata de tener arcos de iglesias que nunca llegas a ellos, ni tener unas capacidades que nunca vas a poder llegar porque ni estás dimensionado ni tienes las capacidades suficientes. Vamos a ser listos y adaptarnos al problema, ¿no? Cuando hablamos de la metodología Malinfo, hemos hablado de identificación, hemos hablado de evaluación, y una parte que es la respuesta. Ahí poco os puedo aportar porque realmente queda fuera de las competencias del CCN, ¿no? Del CCNCER. Pero siempre en la respuesta va a haber una planificación donde se establece una hoja de ruta y, por supuesto, va a haber una respuesta asociada que se basa en una serie de contramedidas, en una contranarrativa o con una contradecepción, ¿no? Aquí lo más importante, quiero insistir, es que en lo que os decía, que una vez que una operación se ha desencadenado es muy difícil pararla. Y no lo decimos nosotros, es lo que nos dijo, lo que nos recuerda Twitter y Facebook en cada uno de los procesos electorales que hemos sacado en España. Es decir, si alguien quiere hacerse dueño de la conversación, ya desarrollado o en principio ha desencadenado una campaña de Malinfo, es muy difícil pararla. Con lo cual el reto es monitorizar, vigilar, saber lo que está pasando para adelantarte el problema y ser capaz de contrarrestarlo antes de que tenga lugar. Porque sí que una cosa sabemos y somos conscientes, y otra de las ideas que quiero trasladaros es que esto se puede manejar. No hay que tener ningún tipo de miedo. Simplemente hay que tener una capacitación, unas herramientas, unas soluciones y una metodología que me ayude a manejar el problema. Eso es el reto que tenemos en la parte de la ciberseguridad, sabiendo que esto es acción y reacción y que con determinada medida pues el atacante mejora sus capacidades también, ¿no? Luego os decía que nos quedaba una parte, ¿no? Hasta ahora hemos visto esa parte de ver los problemas de la tecnología porque me ayuda a conocer mis deficiencias. Luego hemos comentado lo que puede aportar la cibervigilancia a la hora de detectar tendencias y sobre todo ser capaz de manejar las redes sociales y los centros de la conversación con fines maliciosos. Pero me queda la parte que yo creo que es muy importante a día de hoy, por lo menos en la que estamos manejando nosotros, ¿no? Es determinar la superficie de ataque que puede explotar un atacante, ¿no? La amenaza, es decir, ser capaz de identificar o ser capaz de conocer lo que el atacante sabe de ti. Y eso es fundamental porque te ayuda a, como siempre decimos, adelantarte al problema. Eso para nosotros, esto del observatorio digital, que siempre pasa por tener equipos de alerta y equipo de análisis, siempre obtener información y gente que analiza, o personal o analistas que analizan esa información para obtener conclusiones, ¿no? Y en función de las conclusiones tomar decisiones. Eso es nuestro servicio de ciberinteligencia, ¿no? Es decir, al final, proporcionar inteligencia accionable, ¿no? Que me permite generar medidas de prevención y detección de la identidad, ¿no? Al final, tengo fuentes de información, tengo un proceso de recolección, análisis, triaje, acordaros, priorización, para obtener unos indicadores que me permiten a mí que, al final, extraer conclusiones para tomar decisiones. Y eso es lo que tengo que ser capaz de trasladar. Pero ¿en qué sentido? En los otros era siempre enfocado carencias, siempre enfocado a tendencias, siempre enfocado a detectar cuál es la narrativa o quién quiere hacerse el centro de la conversación. Aquí es saber lo que el atacante puede saber de mí y en función de eso ser capaz de estructurar o implementar adecuadas medidas de seguridad. Eso es el objetivo de la ciberinteligencia, ¿no? Donde mide la reputación corporativa, fraude de propiedad intelectual, abuso de marca, fuga de información. Es decir, aquí lo que estoy haciendo es saber lo que cualquiera puede saber de mí o de mi entidad desde fuera, simplemente porque publico información, porque presto un servicio o porque me relaciono con determinados proveedores. Eso es fundamental, ¿no? Tener la capacidad de monitorización, todo lo referente a la identidad en Internet, seguimiento de aplicaciones falsas, control de reputación en Internet, localización de documentos, es decir, los data leaks, seguimiento de grupos hacktivistas activos. ¿Por qué? Porque al final tengo que estar metido en las redes sociales, tengo que ver qué está pasando. Es decir, al final no puedo ser ajeno de lo que yo mismo, por ser una entidad y consumir tecnología, me estoy sin querer exponiendo, ¿no? Entonces, me tengo que poner en lugar del atacante y ver qué información puedo obtener de mí, ¿no? Al final todo pasa por esa inteligencia accionable, que es recolección de información, es hacer análisis, clasificación, enriquecimiento, al final llegar a un triaje que es establecer un nivel de confianza para generar que indicadores, en este caso son indicadores mucho más relacionados con la amenaza. ¿Por qué? Porque son los que va a explotar el atacante, porque el atacante al final va a utilizar un vector de ataque, va a utilizar un tipo de herramienta como puede ser Cobalt Strike o cualquier cosa, porque va a utilizar un tipo de ransomware que lo puede utilizar como falso ataque, simplemente para encubrir otro tipo de ataque o simplemente para simular cualquier cosa. Es decir, al final
es tener la capacidad, ¿no?, de saber o intuir las intenciones del atacante en función de lo que él puede conocer de mí a priori, ¿no? Ese es mi reto, ¿no? Los ciberterritorios a explotar los tenemos aquí. Hay que desmontar el mito. ¿Por qué? Porque hay que explotarlo todo, es decir, las fuentes públicas, las fuentes más underground, las internas, las privadas, las alianzas, es decir, al final, walk alone, esto ya está el himno del Liverpool, o sea, solo no vamos a ningún sitio, es decir, aquí o vamos de la mano o moriremos en el primer intento, es decir, al final o somos capaces de explotar todas las fuentes de información y compartirlos, es decir, aquí compartimos información o al final nunca conseguiremos ser algo o conseguiremos hacer algo importante en ciberseguridad. Por lo menos es nuestra experiencia, ¿no? Al final, como os decía, detrás de todo hay una metodología, ¿no? Hay una tipología de la detección, hay un análisis, hay una gestión del caso, es decir, gestión del problema y luego una vigilancia continua. Aquí siempre se hace lo mismo. A partir de la información que se puede obtener, que nos puede llevar, por ejemplo, una entidad mediana 2 o 3 semanas, 4 semanas, nos hacemos una idea de todo lo que tenemos expuesto a Internet, es decir, de lo vulnerable que podemos ser, de nuestras deficiencias, de nuestras carencias, y a partir de ahí hacemos un análisis. Y en función de ese análisis, ¿qué es lo que empezamos a hacer? Un servicio de vigilancia continua para saber en cada momento hasta qué punto mi superficie de exposición, mejor dicho en este caso, mi superficie de ataque la voy mejorando o la voy dificultando al atacante, ¿no? Eso es lo que estamos haciendo, ¿no? Sin olvidarnos, y aquí ya para terminar, ¿no?, que queda aquí un poco, ¿no?, un poco la ruptura, ¿no?, un poco la presentación de que a las personas hay que formarlas. La capacitación es importantísima. Nosotros hemos creado aquí ahora lo que es un nuevo itinerario, ¿no?, basados en curso de cibervigilancia, que en este caso desarrolla, ¿no?, tanto Víctor como Iván, más un curso de ciberinteligencia. ¿Por qué? Porque ambas cosas tienen que ir complementarias, es decir, cibervigilancia, tendencias, capacidades de ver qué está pasando en redes sociales, pero no tenemos que olvidarnos de que exponemos muchísima información y que es importante conocer la superficie de ataque. Eso para nosotros es lo que se llama ciberinteligencia, ¿no? Al final tenemos plataformas como tenemos nosotros como Ángeles, que te certifican la formación y que lo que buscan es dar respuesta a las necesidades que plantean los usuarios, nuestra comunidad, que no es otra que el sector público en España. Hay que dar soluciones de seguridad, no te puedes quedar parado, es decir, nada de, o sea, a nosotros no nos sirve para nada estar en una tarea privilegiada y decir a todo el mundo lo que tiene que hacer sin implicarte en el problema. Nosotros nos implicamos en el problema desarrollando soluciones. En este caso, relacionados con cibervigilancia, nuestro reto que nos planteamos, y esto fue también hablando con Víctor y Iván, es desarrollar lo que es un simulador que sirva para familiarizarse con estas técnicas. Es decir, no se trata de conocerlas, sino familiarizarnos. Es decir, vamos a dar no solamente recursos y posibilidades, vamos a ver si somos capaces de conseguir una familiarización con el estado de arte de la cibervigilancia, ¿no? Ese es un poco el reto. Es lo que hemos intentado hacer con esta solución, que es un simulador de cibervigilancia, porque en definitiva, y aquí terminando, y creo que me he pasado 2 minutos, perdonad, lo que buscamos es esto, es decir, adaptarnos a un ecosistema, implementar medidas de seguridad en función de un cumplimiento, vigilar en cada momento si ese cumplimiento es el adecuado, la superficie de exposición, reducir los tiempos de respuesta, mejora continua y adaptar las mejores prácticas, ¿no? En definitiva, muchísima información en 40 minutos, pero no quería renunciar a ello, es decir, quería intentar trasladaros en todo este tiempo todo lo que estamos haciendo y que no es otra cosa que intentar dar el mejor servicio, es decir, vocación de servicio. ¿En base a qué? En dar metodologías, en dar protocolos, establecer criterios y al final hacer que esto sea factible, o sea, que sea viable, ¿no? La ciberseguridad es viable porque la hacemos viable entre todos, ¿no? Y nada más, esto es lo que os quería contar y que, como siempre, estamos a vuestra disposición para todo aquello que necesitéis y que queráis, ¿no? Que para mí es un auténtico placer compartir este tiempo con vosotros y que, como siempre, a vuestra disposición. Muchísimas gracias, Pablo. Desde luego, o sea, yo me quedo con la frase de que la educación no es una opción, sino que, vamos, ya es una obligación porque estamos centrados en ello, vamos, nos movemos en eso y qué importante es anticiparse, como tú bien has estado exponiendo todo el panorama en toda la charla, anticiparse en todos los terrenos, ¿no? Y en esa mal info, ¿no? En ese terreno. De hecho, una de las preguntas que nos estaba lanzando la gente en este momento, Jesús Alcusa, decía: buenas tardes, ha mencionado en varias ocasiones que el objetivo último es tomar decisiones que se traducen en acciones. ¿Qué acciones toman en campañas de malinfo? En principio, las acciones como respuesta nosotros no las podemos tomar. ¿Por qué?
porque no es nuestra función. Es decir, yo es lo que os decía, la parte de respuesta, planificación de respuesta no la puedo hacer, pero sí que es mi obligación trasladar las evidencias o lo que os decía, ¿no? De que existe un problema. Eso sí, para que tenga que tomar las decisiones lo haga, ¿no? Parece que estoy evadiendo la respuesta, pero es que es así. Nosotros en desinformación no tenemos ningún tipo de responsabilidad. Tiene el Departamento de Seguridad Nacional, Fuerzas y Cuerpos y Seguridad del Estado. Yo os traslado lo que hacemos en los procesos electorales. Trasladamos al Ministerio del Interior que puede haber un problema, una situación, hacemos estudios de superficie de exposición, vemos lo que está pasando y lo trasladamos. Eso sí, tenemos un radar para medir, pero cuando detectamos algo, me dices, ¿cuál es la acción a tomar? Yo puedo proponerlas, ¿no? Pero nunca me encargo ni de la planificación ni la respuesta. Ahí lo siento. Lo tengo Sí, fácil responder, pero sí, sí. parece que me quito de en medio. No, no, o sea, no es que no sea fácil responder, se responde lo que es realmente, no vas a responder otra cosa que no es lo que ocurre. Como tú has dicho, en este caso, ¿no? Hablando de desinformación, de fake news, ¿no? De todo ese tipo de cosas, se cambia el objetivo, que son las personas, y hay que actuar, no se puede dejar pasar porque también somos vulnerables, de hecho somos muy vulnerables, las máquinas lo son y cada día más dispositivos conectados más vulnerables, pero las personas no vamos a dejar nunca de ser vulnerables, la ingeniería social se trabaja muy bien con el ser humano, entonces en ese sentido hay que trabajar ese tipo de cosas y tú has expuesto hasta donde vosotros llegáis, o sea, no dejáis sin cubrir este terreno, pero hasta donde llegáis, ¿vale? Y ya van enfocadas las que veo un par y te las lanzo en el SD por la formación desde el CDN, desde el CCNCER, que es, Eric Ramos dice, ¿dónde se pueden tomar los cursos de cibervigilancia y ciberinteligencia que mencionó al final? Y también informática y ciberseguridad decía, ¿cuáles son los cursos que CCN tiene abiertos para el resto del mundo? Vale, ahí ya sabéis que nosotros trabajamos para el sector público, todos nuestros cursos los hacemos en colaboración con el INAP y pasan siempre por esa planificación que tenemos que lanzamos semestralmente, entonces es para funcionarios. También en determinados casos y en función de determinados organismos hacemos cursos ad hoc en base a petición. También colaboramos con los países de Latinoamérica, pero con homólogos nuestros, es decir, al final nosotros ahí nuestra formación está muy adaptada al sector público. No quita que a veces hagamos colaboraciones puntuales siempre y cuando venga de una entidad en concreto y haya una necesidad que se plantee. Y luego lo que sí hacemos, hablo de cursos presenciales como el que hemos empezado hoy, que es de cibervigilancia y demás, y que la semana que viene tienen y que van a desarrollar Iván y Víctor, y que la semana que viene tiene esa fase más presencial, esta es la fase online. Y luego lo que sí es verdad que uno de los retos que teníamos en este sentido es hacer toda nuestra formación lo más abierta posible. Entonces, a través de nuestra plataforma Ángeles, cualquiera puede consumir todos nuestros cursos online. Los estamos modificando, los estamos adaptando y lo único que se pide es el acceso a través de clave. Entonces tú accedes con clave, te registras y puedes utilizar todos los cursos. Si quieres tener un certificado, si no quieres tener un certificado, también los puedes consumir. Lo único que esos créditos no se te certifican, ¿no? Para nuestros clave y certificado implica DNI español. Para lo que no tienen DNI español, pues estamos buscando la mejor solución. Pero ahora mismo hemos implementado este mecanismo para tener una trazabilidad y poder emitir un certificado en automático. Para el resto de ciudadanos de otros países habrá que buscar una solución que a día de hoy pues no tenemos. Que el certificado está muy bien, pero como es una obligación eso de la educación, el conocimiento se queda aquí y nos va a servir para muchas cosas, que a veces sí está muy bien, obviamente, el certificado, ya que has invertido ese tiempo, pero no nos atemos simplemente a eso, que si está abierto el poder disfrutar, ¿no?, de este contenido tan valioso que se pueda usar sin vistas solamente a la certificación, ¿vale? Y ya, mira, me estaban diciendo aquí, para poner eso, tenéis la web aquí con el rótulo, ¿vale? Ahí lo tenéis con toda la información para esa formación que se está preguntando, ¿vale? Y sí que ya por último decía, mira, Isaías Tagle decía, ¿qué porcentaje aproximado de importancia puede tener la concientización al usuario? Pues ¿El es 100? Pues casi, o sea, al final nosotros llamamos mala praxis y hay tres problemas fundamentales. Las carencias tecnológicas que tenga tu tecnología, tu entidad, ¿no? Por el tipo de tecnología que estés utilizando. Otro es conocer a la amenaza
y otro es conocer o evitar la mala praxis, ¿no? Es decir, ¿en qué tanto por ciento? Pues yo creo que podemos decir el 100%, el 80%, el 85%, el 90%, pero juega un papel importantísimo la capacitación y la educación. Yo por eso ya casi no me gusta hablar de concienciación y sensibilización, eso ya para mí es pleistoceno, es educar. Y si me permites, aunque sé que me estoy llevando del tiempo, yo esto lo comparo, yo soy de los 70 de la EGB en España, ¿no? Entonces, en esa época había seguridad vial y aprendimos seguridad vial y a conducir lo que era un semáforo y un paso de peatones porque lo daban en clase, era una asignatura, ¿no? Pues ciberseguridad tiene que ser una asignatura para no ser simplemente concienciar, para que forme parte de tener procedimientos de interacción con la tecnología cuando la uses. Así es como seremos menos vulnerables y ya no es una cuestión de tanto por ciento, sino que la persona y la mala praxis pues quedará mitigada en la medida de lo posible, ¿no? Bueno, pues Pablo, hemos ajustado escrupulosamente el tiempo. No te has pasado, no te has quedado ahí atrás, que decías al principio, creo que igual no va a llegar. ¿Cómo que no va a llegar? Con todo lo que uno empieza a exponer las cosas que tiene y esa fuente de conocimiento que sois y se llega muy, muy lejos. O sea que en nombre de la organización Intelcom quiero darte las gracias por haber estado aquí compartiendo en esta sesión inaugural. Ya tenemos aquí preparado también al siguiente ponente y quiero darte, pues eso, las gracias por haber estado aquí. Esta es la segunda edición. Esperemos en las próximas ediciones poder contar también con el respaldo institucional y con vuestra presencia para que nos contéis cosas tan interesantes como lo que habéis compartido con nosotros. Muchísimas gracias. Un placer, Yolanda. Hacemos esa transición muy, 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 muy rápido y ya estamos aquí. Bueno, pues hemos hecho esa transición rápido, aquí para ajustarnos lo máximo al tiempo, ¿vale? E igual que hemos hecho con Pablo López, cualquier pregunta que tengáis sobre los invitados que van a ir pasando a lo largo de el día de hoy y el resto de la semana, vosotros ir dejándola en el chat, ¿vale? Y siempre se le trasladaremos al terminar, ¿vale? Su intervención. En este caso tengo que, dar paso a Casimiro Nevado. Muchísimas gracias por estar aquí de nuevo en la segunda edición, también repetidor, no solo el apoyo institucional desde Policía Nacional, sino que también Casimiro repetidor en esta inauguración oficial del Congreso de Intelcom. Él es inspector y profesor de esa gran iniciativa también formativa lanzada desde Policía Nacional como es Cyberwall Academy. Entonces, Casimiro, muchísimas gracias por estar aquí con todos nosotros. Muchísimas gracias a vosotros por acordaros siempre de nosotros y por nuestra parte un placer, por supuesto. Bueno, pues Casimiro, voy a compartir ya tu pantalla y directamente ya te dejo a los mandos directamente de tu presentación. Perfecto. Pues nada, como decía, buenas tardes a todos. Creo que va a quedar muy bien esta presentación porque voy a enlazar justo con lo que ha comentado al final Pablo, ¿no? La importancia de la capacitación, la importancia estratégica, ¿no? Me han pedido que hable de esa importancia y yo como profesor pues encantado, ¿no? De vender mi profesión, ¿no? Por tanto, capacitación y ciberinteligencia como pilares estratégicos en la lucha contra la cibercriminalidad desde el punto de vista del proyecto Cyberwall, desde el punto de vista de Policía Nacional, ¿no? Siempre me gusta comenzar un poco pues hablando del contexto, ¿no? Que conocemos todos el contexto en el que nos estamos moviendo, pues nunca está de más recordarlo, ¿no? Actualmente pues vivimos una situación de tremenda velocidad, ¿no? En los cambios, ¿no? Nunca antes había cambiado tanto el mundo como lo que estamos presenciando hoy, ¿no? Lo que sirve por la mañana ya no sirve por la tarde prácticamente, ¿no? Y en este contexto pues nos tenemos que desenvolver, ¿no? Ya no nos valen las estrategias anteriores de adaptación durante unos años, sino que nos tenemos que adaptar
adaptar casi en tiempo real, ¿no? Entonces, para nosotros como institución y en el ámbito de la seguridad y el más particular de ciberseguridad es fundamental esa capacidad de adaptación, ¿no? Y creo que la formación, la capacitación es fundamental en este aspecto, ¿no? Evidentemente, este contexto está muy marcado por la cibercriminalidad, ¿no? No voy a hablar aquí de las estadísticas porque todas las conocemos también y de cómo estas estadísticas, estos ciberdelitos se incrementan cada año, ¿no? Es un dato que todos conocemos y somos conscientes, ¿no? Sí es importante remarcar que estos grupos criminales, estos ciberdelincuentes, ¿no? Pues actúan realmente como el contexto está marcando, ¿no? En tiempo real, en tiempo máquina, ¿no? Son capaces de cambiar de tácticas y de técnicas en ese tiempo real, de modificar el código maligno que usan, de trasladar sus infraestructuras en récord de tiempo, ¿no? En ciclos muy cortos de vida en los mercados de la dark web, y son capaces de recopilar los datos de potenciales víctimas pues, de una manera rapidísima, ¿no? Entonces, ellos, al parecer, pues, pudieran adaptarse mejor, ¿no? Que nosotros a este nuevo contexto, ¿no? Y esta es la labor que tenemos que realizar, ¿no? Estar a ese mismo nivel, ¿no? Estábamos hablando de esa velocidad y de la capacidad que tiene el delincuente de atacar, ¿no? Puede elegir este delincuente entre atacar a una sola persona, tener un objetivo muy marcado o abrir ese abanico casi al infinito, ¿no? A miles y miles de personas que se manejen en el ciberespacio, ¿no? Y esto se potenciará mucho más con las capacidades de inteligencia artificial que están empezando a adquirir y que nosotros también tenemos que saber explotar, ¿no? En este contexto, en el que estamos viendo que estos grupos de crimen organizado pues, se profesionalizan, ¿no? que crean una industria alrededor del cibercrimen, ¿no? Pues nosotros tenemos que hacer lo mismo, no generar estos mercados negros como hacen los ciberdelincuentes, ¿no? Que pueden ser más internacionales o más locales, pero tenemos que estar adaptados a estos nuevos tiempos y tenemos que luchar con las mismas herramientas, ¿no? Si queremos combatir esta figura que todos conocemos, que es la que estamos viendo y estamos detectando en estos tiempos, ¿no? Del crimen como servicio, ¿no? El crime as a service, como decía, esta profesionalización de los ciberdelincuentes, ¿no? Servicios especializados, ¿no? Estamos viendo expresiones que todos conocemos ya como las que tenemos en pantalla, ¿no? El malware como servicio, el ransomware, los datos, el blanqueo de dinero, el hacking, etcétera, etcétera, ¿no? Y estamos viendo grupos que tienen esas capacidades técnicas y de conocimientos y que las ponen a disposición de estos grupos delictivos, ¿no? Con lo cual siguen ganando grandes cantidades de dinero y pueden reinventir otra vez en nuevas capacidades y en nuevos golpes, ¿no? Estamos viendo y detectando estructuras muy profesionalizadas en estos grupos de cibercrimen y, por tanto, al final estamos jugando una partida en un tablero muy especial contra los ciberdelincuentes, ¿no? Y entonces tenemos que, al final, jugar con las mismas reglas e intentar jugar con las mismas herramientas, ¿no? Y esto, quieras que no, es fundamental la formación, ¿no? Estaba hablando del tiempo, la respuesta en tiempo real y la cantidad de dispositivos que tenemos cada vez más conectados, ¿no? Esto es lo que influye mucho en la labor de seguridad en el ciberespacio, ¿no? Estamos viendo que las ciberamenazas, esa constante y rápida evolución, ¿no? Nos obliga a reforzar nuestras capacidades de ciberinteligencia, ¿no? Y para poder adelantarnos a esos riesgos, esas amenazas, ¿no? Y a nuestros potenciales adversarios, ¿no? Por tanto, para conseguir ese objetivo es fundamental la inteligencia, es fundamental la capacitación y es algo fundamental y algo novedoso que nosotros en Policía Nacional ya tenemos esa costumbre y esa raíz desde hace muchos años, ¿no? La participación ciudadana y la cooperación público-privada, ¿no? Entonces, a esa inteligencia, a esa capacitación tenemos que unir este tercer brazo, ¿no? Que es el de la ayuda de todas las personas, porque nadie es sujeto pasivo de la seguridad hoy en día, ¿no? Entonces, nosotros en Policía Nacional tenemos una cultura muy arraigada de participación ciudadana. Sin nuestros ciudadanos no somos nada, estamos al pie de la calle, ¿no? Y esa misma cultura la trasladamos al ciberespacio con esa necesidad de trabajar junto al ciudadano y de darle herramientas para evitar que sea víctima, ¿no? Pero claro, esto es complicado, ¿no? Inteligencia, capacitación y participación ciudadana, pues es muy complicado relacionarlo directamente con los resultados, ¿no? Somos como la hermana fea, ¿no? Claro, yo que me he dedicado a la inteligencia, me estoy dedicando a la formación y me he dedicado también a la participación ciudadana, pues voy a vender mi producto, ¿no? Y para mí, pues es lo más importante, ¿no? Soy el leñador que vuelve del desierto y que dice que ha cortado todos los árboles que había en el desierto, ¿no? No puedo demostrarlo porque ya no hay árboles en el desierto,
pero es la función que hemos hecho, ¿no? Y esa es la sensación que tienes muchas veces cuando trabajas en la prevención, ¿no? En inteligencia, en participación ciudadana y en formación, ¿no? Entonces, yo voy a vender aquí el producto, pero no lo voy a vender porque es una opinión mía, ¿no? Claro, sería muy fácil. Y este tío, como se dedica a la formación, pues quiere vender como lo más importante la formación, ¿no? Entonces, para evitar caer en ese error, voy a hacer un recorrido por aquellos documentos que son muy importantes en nuestro país y que remarcan la importancia de estos 3 pilares, ¿no? De la participación, cooperación público-privada, la capacitación y la ciberinteligencia. Ya el año pasado, como bien has dicho, Yolanda, ya en el primer congreso pues tuve la intervención, hablamos de algo parecido también y ya remarqué pues en la Estrategia de Seguridad Nacional, Estrategia Nacional de Ciberseguridad que todos conocemos, y que en esta ocasión pues me voy a saltar, ¿no? No voy a hablar de la línea 3 de actuación, la línea de acción 3 ni la línea de acción 5 que todos conocemos, ¿no? Y voy a dar un paso más allá, ¿no? Vamos a echar un vistazo a lo que pone el Plan de Recuperación, Transformación y Resiliencia, ¿no? Si nos leemos este documento tan interesante, ¿no? Pues vemos que, por ejemplo, que el eje 4 ya nos está hablando de transformación digital. Transformación digital, una expresión que si no la utilizas hoy en día, que si no está en cualquier ponencia o en cualquier congreso, ¿no? Pues queda un poco descafeinado, ¿no? Todos hablamos de la importancia de la transformación digital y realmente es así, ¿no? Vemos también la política palanca número 7, ¿no? En el que ya nos está remarcando la importancia de la educación, de la formación continua y del desarrollo de capacidades, ¿no? O sea, no es algo que nos estemos inventando, ¿no? Sino que se registra como una de las políticas fundamentales en este plan de recuperación, transformación y resiliencia, ¿no? La formación continua y el desarrollo de capacidades, ¿no? Sectores estratégicos determinantes nos indica pues, la inteligencia artificial, todas las capacidades que nos van a facilitar y proporcionar, el 5G, que es el sustento de ese Internet de las cosas y de esa inteligencia artificial, y, por supuesto, la ciberseguridad, ¿no? Y muy importante para nosotros como fuerzas y cuerpos de seguridad, pues el famoso componente 16, en el que se habla de economía del dato, garantizar la privacidad y la seguridad y aprovechar las capacidades de inteligencia artificial, ¿no? Vamos un paso más allá y si consultamos la Agenda 2030 de la Estrategia Española de Desarrollo Sostenible, pues volvemos a ver la importancia, ¿no? de los temas que estoy tratando, ¿no? Si, en el Objetivo de Desarrollo Sostenible número 4 pues nos habla de garantizar una educación inclusiva y equitativa de calidad y promover oportunidades de aprendizaje permanente para todos, ¿no? Y ahí nos está dando una pista de en qué contexto nos estamos moviendo cuando utiliza la expresión aprendizaje permanente. Aquí ya no vale estudiar 4 años en la universidad, 4 o 5 años, y con esos conocimientos te sirve para toda la vida, ¿no? Eso lo tenemos que olvidar porque el contexto cambia, las condiciones cambian, y entonces nos tenemos que adaptar y tenemos que estar siempre reaprendiendo continuamente, ¿no? El Objetivo de Desarrollo Sostenible número 9 nos habla de construir infraestructuras resilientes, promover la industrialización inclusiva y sostenible y fomentar la innovación, ¿no? Fomentar la innovación, importantísimo, ¿no? Y nos habla, utiliza una frase que puede parecer un poco desapercibida, pero que es muy importante, ¿no? La creciente competencia internacional en materia de talento y de conocimiento, ¿no? Pues nos está dando una pista de una de las guerras que estamos librando ahora mismo, ¿no? La guerra del talento, de ser capaces de generar y captar ese talento y, sobre todo, de retenerlo también y ese conocimiento, ¿no? Que tenemos que brindar a ese talento, ¿no? Vamos un paso más allá y consultamos la Estrategia de España Digital 2025, ¿no? Muy importante esta Agenda Digital 2025, ¿no? Que nos habla de 3 palancas claves para el futuro de esa transformación digital, la digitalización de las empresas y, como veremos más adelante, de la administración pública, por supuesto, del I+D+I y de la capacitación digital de la población, ¿no? O sea, no tenemos que hablar ya de un sector concreto de profesionales de la ciberseguridad o profesionales de la informática o profesionales de la seguridad de la información, ¿no? Sino que tenemos que dar una capacitación digital a toda la población porque nos va la vida en ello, ¿no? Es algo estratégico, ¿no? Que nuestra población tenga esas capacidades para desenvolverse con un nivel mínimo de seguridad en el ciberespacio, ¿no? Dentro de los 10 ejes estratégicos que expone esta Agenda Digital 2025, bueno, pues la tercera nos habla de reforzar las competencias digitales y la 4 de reforzar las capacidades en ciberseguridad, ¿no? Entonces, estamos hablando de formación en todo momento, ¿no? Seguimos consultando la Agenda Digital 2025 y nos indica que es clave disponer de las competencias digitales necesarias para garantizar un uso eficaz y responsable de las herramientas digitales disponibles, ¿no? O sea, tenemos muchísimas herramientas hoy en día, de hecho llevamos muchísimas en el bolsillo, en la muñeca, en muchos sitios, herramientas digitales, y tenemos que tener las competencias digitales adecuadas para garantizar ese uso eficaz, ¿no? O sea,
como diría un antiguo profesor mío, lo primero que tienes que hacer es leerte el manual de usuario de tus dispositivos y de tu software, ¿no? Pues eso es lo que tenemos que, por la base que tenemos que partir, ¿no? Perdón. La ciberseguridad, nos sigue diciendo, debe ser abordada de manera multidisciplinar, ¿no? Como un elemento clave de la seguridad nacional. Volvemos a uno de los 3 pilares que comenté al principio, la participación ciudadana y la cooperación público-privada, ¿no? Es fundamental. Nosotros, como decía, en Policía Nacional tenemos una cultura muy arraigada de participación ciudadana, y aquí en la Agenda Digital 2025 pues nos está haciendo consciente, nos hace consciente de esa importancia de que se involucre todo el mundo en mantener unos niveles de seguridad adecuados, ¿no? Porque eso influye de manera fundamental en la seguridad nacional, en la seguridad de todos, ¿no? También nos dice que debemos dotar de competencias digitales y fomentar esas vocaciones, ¿no? Volvemos a la expresión anterior de la guerra del talento, ¿no? Tenemos que capacitar a ese talento que tenemos y fomentar las vocaciones, ¿no? Damos un paso más allá, vamos a consultar el Plan Nacional de Competencias Digitales, un documento muy interesante y fundamental para cualquier profesor, ¿no? En el ámbito de la capacitación y la formación. Este plan de competencias digitales pues, nos indica que garantizar la adquisición de competencias digitales por parte de alumnos y muy importante por parte de profesores, ¿no? La mayor parte del debate siempre se lo llevan los alumnos, ¿no? Pero tenemos unos profesores capacitados digitalmente para poder afrontar esa formación de los alumnos, para poder detectar ese talento, para poder gestionar ese talento. Deberíamos preguntarnos, ¿no? Siempre nos centramos en los alumnos, pero nos olvidamos un poco del papel del profesorado, ¿no? Y esa profesión es estratégica para cualquier país, ¿no? El contar con unos profesores formados y que entren dentro de esa dinámica de la formación continua, ¿no? Pues es fundamental, ¿no? Y es de lo que nos está hablando el Plan Nacional de Competencias Digitales. También nos dice que hay que garantizar la adquisición de competencias digitales avanzadas, ¿no? O sea, ya no solo estamos hablando de un primer nivel, sino que tenemos que ser capaces de potenciar ese talento, ¿no? y que ese talento llegue a unas competencias avanzadas que permitan el desenvolvimiento de la innovación, de la industria en nuestro país, ¿no? Nos comenta la importancia de los programas concretos de recualificación y refuerzo de competencias, lo que siempre hablamos en este ámbito, ¿no? El reskilling y el upskilling tan famoso, ¿no? Pues bueno, pues es lo que comentaba al principio, ¿no? En un contexto de constante cambio, pues es fundamental no quedarse y no dormirse en los laureles de la formación que has recibido hace unos meses o hace unos años, porque eso ya prácticamente sirve para muy poco, ¿no? Entonces, partiendo de una formación base que sea útil para tener unas habilidades mínimas, ¿no? Y tener esa capacidad de aprendizaje y desaprendizaje, pues tenemos que estar continuamente en esta dinámica de recualificación y refuerzo de competencias, ¿no? Pues esto es lo que nos indica el Plan de Competencias Digitales, ¿no? Recoge 4 pilares este Plan Nacional, competencias digitales para toda la ciudadanía. Volvemos a remarcar la importancia de la participación ciudadana y la importancia de involucrarse todos los ciudadanos en materia de seguridad y competencias digitales. Competencias digitales para la población activa, por supuesto. Competencias digitales para esos especialistas en tecnologías de la información y la comunicación. Y competencias digitales para la educación, ¿no? Para seguir aprendiendo durante toda la vida y tener un profesorado formado y competente en esta materia, ¿no? Seguimos con el Plan Nacional de Competencias Digital y nos habla de 5 áreas competenciales, ¿no? Que tenemos que cubrir y que tenemos que ser capaces de conseguir en todo momento, ¿no? Información y alfabetización de datos, ¿no? O sea, tenemos que saber navegar, tenemos que saber evaluar la información que tenemos delante cuando estamos navegando. Comunicación y colaboración, tenemos que saber interactuar, tenemos que saber con quién estamos interactuando, tenemos que ser conscientes de esas interacciones que estamos realizando en el ciberespacio. Gestionar nuestra identidad digital es fundamental, ¿no? Tenemos que ser competentes en la creación de contenidos, programar, ¿por qué no? Claro, o sea, es una habilidad fundamental, no ya en el futuro, sino en el presente prácticamente, ¿no? Tenemos que ser competentes en seguridad, por supuesto, proteger nuestros dispositivos, nuestros datos personales, ¿no? Tenemos que ser conscientes de la importancia de esa protección de dispositivos, de nuestros datos personales, ¿no? Porque esta es la base de la seguridad, ¿no? Decía antes Pablo correctamente que ya tenemos que pasar de la concienciación, ¿no? a otros niveles, ¿no? Y la concienciación tiene que estar superada, ¿no? Pues efectivamente, ¿no? Tenemos que ser, ya esa fase de concienciación de la importancia de nuestros dispositivos, pues la tenemos que tener superada ya todos, ¿no? Y por último, la 5ª área de competencia es la resolución de problemas, ¿no? Identificar qué necesidades y carencias tenemos en el ciberespacio y usar la tecnología de manera creativa, ¿no? Pues
Para mí esta diapositiva, lo que contiene aquí estas 5 áreas competenciales es fundamental como profesor, ¿no? Y volveré sobre ella un poquito más adelante en la presentación. Y es la base pues, que tenemos que cubrir en capacidades, en capacitación en el ciberespacio, ¿no? Y que tenemos que tener siempre consciente como un mínimo. Un pasito más allá, hablaba antes de la importancia de la digitalización de las empresas y, por supuesto, de las administraciones públicas, ¿no? Tenemos el plan de digitalización de las administraciones públicas 21-25, ¿no? ¿Y de qué nos habla este plan de las administraciones públicas? Pues nos dice que la ciberseguridad es una cuestión esencial y transversal, ¿no? En un plan de digitalización un poco general, ¿no? De todas las administraciones públicas, que no entra mucho en la parte de la seguridad, pues empieza diciendo que la ciberseguridad es una cuestión transversal, ¿no? Entonces, a todos nos concierne la seguridad y todos tenemos que ocuparnos de esta parte de seguridad en el ciberespacio, ¿no? Y nos habla del Centro de Operaciones de Ciberseguridad, ¿no? Que reforzará las capacidades de prevención y reacción ante incidentes e incrementar la capacidad de vigilancia y detección de amenazas de un modo centralizado y eficiente, ¿no? O sea, estamos hablando de ciberinteligencia. Consultamos un nuevo documento y nos vamos al Plan Integral de Cultura de Seguridad Nacional, ¿no? Muy recentito, prácticamente caliente, en el que este documento nos dice que tenemos que aumentar la concienciación social sobre el carácter imprescindible de seguridad nacional, ¿no? Lo que decía antes, todos somos parte muy importante y fundamental dentro del esquema de seguridad, ¿no? Si uno de nosotros falla, pues va a fallar la seguridad de todos, ¿no? Entonces, debemos exigir esa corresponsabilidad de todos y todas en las medidas de anticipación, prevención, análisis, reacción, resistencia, recuperación y respecto a esos desafíos, riesgos, amenazas, ¿no? O sea, tenemos que pedir la implicación de todos nuestros ciudadanos porque no podemos tener un policía nacional en cada uno de nuestros dispositivos, ¿no? Entonces, como somos parte fundamental de la seguridad nacional, tenemos que involucrarnos, ¿no? De esta manera, pues vamos a lograr una sociedad más sensibilizada, más fuerte y más resiliente, ¿no? Son palabras que quedan siempre muy bien, pero que son realmente muy útiles, ¿no? Porque es lo que comentaba, ¿no? La participación ciudadana, la cooperación y la colaboración es fundamental en nuestro trabajo y lo estamos viendo, ¿no? El ciberespacio, la superficie de exposición es tan inmensa que no podemos cubrirla solamente los profesionales que nos dedicamos a la seguridad, sino que necesitamos esa involucración de todas las personas, ¿no? Y si queremos exigir esa corresponsabilidad, pues a cambio tendremos que facilitar esas herramientas, ¿no? Y la principal herramienta que podemos facilitar es la formación, ¿no? Y esos son los ámbitos de actuación que nos comenta el Plan Integral de Cultura de Seguridad Nacional, ¿no? Formación, el primero de ellos, divulgación y comunicación pública, o sea, eventos como el que estamos haciendo hoy, ¿no? Que es súper importante para llegar a todos los ciudadanos, ¿no? La relevancia hacia el exterior. O sea, nosotros como país tenemos que vender marca en ciberseguridad, que creo que siempre lo conseguimos en acciones como esta, en acciones como Cyberwall, acciones como el CCN o INCIBE, ¿no? Estamos vendiendo no solo marca de ciberseguridad, sino que también estamos vendiendo marca de profesionales españoles, marca de país, ¿no? Y por último, ámbito de actuación, la participación ciudadana. Volvemos sobre lo mismo, ¿no? Formación, inteligencia y participación ciudadana como los pilares fundamentales en el ciberespacio, en seguridad en el ciberespacio, ¿no? Dentro ya más del ámbito más especializado dentro de la seguridad, pues bueno, pues tenemos la Estrategia Nacional contra el Crimen Organizado de la Delincuencia Grave para el periodo 19-23, ¿no? Vemos el subtítulo ya que redunda otra vez en lo mismo, ¿no? La seguridad es un proyecto en común, la participación ciudadana y la corresponsabilidad de todos nosotros. ¿Qué nos indican? Pues bueno, dentro de los 10 ejes que expone esta estrategia nacional, ¿no? Vemos que el eje 1 es inteligencia como prevención y anticipación de las amenazas, potenciar las capacidades tecnológicas, ¿no? O sea, el primer eje que tenemos que cubrir es la inteligencia como prevención, como estrategia de prevención y anticipación de las amenazas, ¿no? O sea, más importancia que se le da a la ciberinteligencia, la inteligencia es imposible, ¿no? Colocándolo en el eje número 1, ¿no? Y en el eje número 8, pues tenemos la formación y la capacitación, ¿no? Formación, capacitación, especialización y actualización. Estamos cubriendo todo el proceso de esa capacitación, ¿no? También nos comenta, pues, la importancia de capacitación, como estamos hablando de delincuencia organizada, delincuencia grave, que hemos visto antes, ¿no? Estos grupos tan profesionales, pues, potenciar capacidades en temas tan importantes como la dark web, el nuevo malware y los criptoactivos, ¿no? Pues, bueno, nosotros desde Cyberwall hemos recogido este guante y nuestras formaciones, pues, recogen estas especialidades, ¿no? Otro pasito más ya, la Estrategia Nacional contra el Terrorismo de 2019, ¿no? Pues bueno, pues nos remarca también lo mismo, ¿no? El desarrollo tecnológico ha propiciado que esos grupos terroristas, ¿no? Muy vinculados también con los grupos de delincuencia organizada, pues tengan mayor capacidad de financiación, reclutamiento, adiestramiento y propaganda,
y, por tanto, si hacen ese uso de estas herramientas tecnológicas, son capaces de hacer ese uso, pues nosotros también tenemos que aprovecharnos de las capacidades que nos proporcionan estas herramientas, ¿no? Por tanto, nos comenta que en un contexto de información masivo, en el que las redes sociales son fundamentales, herramientas de comunicación fundamentales, pues crecen los riesgos asociados a estas amenazas y nosotros tenemos que ser capaces de adelantarnos a esas amenazas, ¿no? O sea, estamos hablando de ciberinteligencia y de estar presente en esas redes sociales y de ser partícipe de ese diálogo, ¿no? De esa conversación que se está teniendo y monitorizar, como se comentaba antes, todo lo que está ocurriendo, ¿no? Cada ciudadano, remarca nuevamente, debe sentirse responsable de su seguridad y de la de sus conciudadanos y debe colaborar con las instituciones, ¿no? O sea, nuevamente, en una nueva estrategia nacional, se recoge la idea de que todo el mundo es fundamental en seguridad y que la labor de cada uno de nosotros es fundamental, ¿no? O sea, esa corresponsabilidad que debemos exigir a todo ciudadano, pero que a la vez debemos facilitar otorgándole herramientas, ¿no? Como indicaba antes, siendo la principal la formación, ¿no? Y ya en el ámbito más concreto de mi ministerio, ¿no? Del Ministerio del Interior, pues tenemos la instrucción número 1 de este año, ¿no? Del Secretario de Estado de Seguridad sobre el plan estratégico contra la cibercriminalidad, ¿no? Que eso para nosotros pues, prácticamente pues, es el guión que tenemos que seguir, ¿no? Y el que nos marca pues, muy inteligentemente, pues recoge todas las estrategias anteriores punto por punto y nos guía desde ese punto de vista estratégico, ¿no? a cómo debe ser el plan operativo de los cuerpos de las fuerzas y cuerpos de seguridad dentro del Ministerio del Interior, ¿no? ¿Qué nos comenta este plan estratégico contra la cibercriminalidad, ¿no? Pues los ejes, varios de los ejes fundamentales, pues el primero de ellos, promover la cultura de prevención, ¿no? Volvemos a lo mismo, ¿no? Es fundamental involucrar al ciudadano, ¿no? Evitar que las personas sigan siendo el vector principal de entrada, ¿no? Esa labor de promover, de difusión de la cultura de seguridad, de difusión de la cultura de ciberseguridad, ¿no? Es fundamental y lo estamos viendo hoy con este evento, ¿no? Impulsar la formación y la especialización y generación de ciberinteligencia, ¿no? Pues volvemos a los 3 pilares que comentaba al principio, ¿no? Participación ciudadana, formación e inteligencia, ¿no? Pues lo remarca nada más comenzar nuestro plan estratégico. También nos habla de esa colaboración público-privada como algo fundamental que tenemos que desarrollar, ¿no? Colaboración con actores relevantes, con empresas fundamentales, con grandes empresas, con universidades, con centros de excelencia, con centros de investigación, y eso es una de las labores que realizamos también dentro del proyecto CyberWall, ¿no? Tenemos que incrementar esos mecanismos de colaboración con las empresas y los departamentos de seguridad de esas empresas, ¿no? Porque es fundamental tener ojos en todos lados, ¿no? Hemos dicho antes que la superficie de exposición es tan inmensa que no podemos tener un policía nacional en cada uno de nuestros dispositivos y, por tanto, la involucración de todos los actores profesionales de la seguridad y no profesionales, o sea, de todos los ciudadanos, es fundamental, ¿no? Para cualquier estrategia. Y todo este puzzle con todas estas piezas, pues lo tenemos que encajar, ¿no? Están muy bien las estrategias, son fundamentales, están muy bien diseñadas, pero toda estrategia necesita la parte de operación, ¿no? De operatividad. Y ese es el guante que tenemos que recoger los cuerpos de fuerzas y cuerpos, las fuerzas y cuerpos de seguridad, ¿no? Estos retos, como indicaba, pues manejar entornos de cambio disruptivos y de disrupción tecnológica constante, ¿no? Que nos obliga a subirnos al tren de la innovación si queremos seguir siendo relevantes y prestar un servicio adecuado a nuestros ciudadanos. Incorporar esa dosis fundamental de talento a nuestros cuerpos, ¿no? O sea, entablar relaciones y programas con universidades, institutos, centros de formación profesional, y lograr la captación de inteligencia e incorporar al sector público pues todas esas competencias, ¿no? de estas personas que han adquirido esas capacidades, esas competencias, pues intentar captarlos, ¿no? Porque formen parte de nuestra institución, ¿no? Y pues como parte fundamental de la formación, pues es una frase que nos gusta mucho repetir a nosotros, ¿no? El conocimiento es lo único que crece cuanto más lo compartes, ¿no? Y por eso nosotros pues participamos en todo tipo de eventos, es fundamental para nosotros y queremos que a su vez, pues cuantas más personas formen parte de nuestras iniciativas, mucho mejor, ¿no? Porque necesitamos esa involucración de todas las personas, esa cultura de la participación ciudadana y para nosotros es fundamental, ¿no? El proyecto CyberWall, como todos sabéis, tuvo el primer evento muy importante en el año 19. Ya llevamos 2 años trabajando. Tuvimos un evento anterior abierto al público también, pero no tan importante como este, que lo hicimos en Madrid en el año 2017. Y estas imágenes, pues bueno, fue del primer congreso
de seguridad digital y ciberinteligencia que hicimos aquí en la Escuela Nacional de Policía, y que si todo va bien y las condiciones de seguridad sanitaria nos lo permite, pues volveremos a repetir el próximo año en el 2022, ¿no? Esperemos que poder recibiros a todos, nosotros encantados, y poder trabajar juntos aquí durante unos días y aprender entre todos, ¿no? Esta es la mejor imagen de todo lo que he dicho anteriormente, ¿no? La colaboración, la participación ciudadana, el compartir experiencias, el compartir formación, ¿no? Y el trabajar codo a codo con esos profesionales, ¿no? Entonces, es lo que vivimos durante esos días en el Congreso aquí en la Escuela Nacional de Policía y es el objetivo fundamental de nuestro proyecto, ¿no? Bueno, esto fue pues, un resumen más o menos del Congreso, me lo salto. Como decía antes, para nosotros es fundamental participar en todos estos eventos porque nuestra labor de difusión de la cultura de seguridad pues, es uno de los objetivos fundamentales y, bueno, pues en las jornadas STIC, en el Congreso de Inteligencia Artificial, el Congreso Internacional de Inteligencia Artificial, pues donde nos invitan, pues nosotros encantados de participar, ¿no? Porque creemos que todas las acciones son importantes, que creemos que debemos apoyar a todos este tipo de acciones y creemos que entre todos debemos hacer esa difusión de la cultura de seguridad, ¿no? Y si no son congresos, pues son exposiciones como SICUR, por ejemplo, siempre nos encontraréis allí, nuestro pequeño hueco dentro de las labores más amplias de Policía Nacional, de las labores de seguridad, ¿no? Pues encontraréis el proyecto Cyberwall entre ellas, ¿no? Vamos también, por supuesto, a las universidades, a los centros de formación profesional, porque nosotros, como decía, es muy importante, ¿no? Captar ese talento, ¿no? Intentar involucrarlo y que participen de las funciones de seguridad, profesionalmente o no tan profesionalmente, ¿no? O sea, no tienes por qué obligatoriamente formar parte de Policía Nacional, sino que tienes que ser consciente de la importancia de la seguridad, ¿no? Y ese es nuestro objetivo también cuando acudimos a este tipo de centro, ¿no? Y, por supuesto, si decíamos que debemos exigir corresponsabilidad al ciudadano, pues tenemos que darle unas herramientas, ¿no? Y para nosotros la herramienta fundamental es proporcionar esa formación, ¿no? Abrir esa formación y, además, abrirla de una manera total y absoluta, ¿no? Durante las 24 horas de días a la semana, 365, ¿no? No solamente el congreso de esos días, trabajar aquí unos días en la Escuela Nacional de Policía durante ese congreso, sino seguir proporcionando durante todo el año esa herramienta, ¿no? Con ese objetivo nació el año pasado Cyberwall Academy, la acción online, la acción de formación online de Cyberwall, ¿no? Tuvimos un éxito inesperado con más de 41.000 inscripciones, ¿no? Y el hecho que nos ha obligado a repetir este año, que dentro de unos días volveremos a comenzar. Tuvimos un módulo 0 para abrir un poco boca hace un mes, en junio y julio, ¿no? Sobre blockchain y criptomonedas. Y actualmente seguimos con la inscripción abierta para todos los que queráis participar en esta acción formativa, ¿no? Vamos a tener 16 módulos más. Creo que son las materias más importantes y más actuales y fundamentales de cara a la seguridad en el ciberespacio y estáis todos invitados a participar en ella, ¿no? Como decía, 16 módulos con estas materias que tenéis en pantalla, que creemos que son muy importantes, ¿no? Y que abrimos a todos, ¿no? O sea, no solamente es importante la formación de los especialistas en seguridad, sino que es importante esa formación para exigir esa corresponsabilidad a todos nuestros ciudadanos, ¿no? Otros desarrollos en formación y capacitación, pues bueno, Cyberwall Challenge también, que estamos a punto de cerrarlo. Si alguien es capaz de descubrir el último reto del unicornio, ahí está el reto, ¿no? Pues llevamos unos meses con él, pues todo lo que aprendemos de manera teórica en Cyberwall Academy, pues lo manejamos luego de manera práctica en Cyberwall Challenge, ¿no? Y luego, de cara al cliente interno, ¿no? ¿Qué hacemos en la Escuela Nacional de Policía para formar a nuestros funcionarios, ¿no? A nuestros policías? Pues bueno, pues siendo un poco breve y volviendo a la diapositiva que comentaba antes del Plan Nacional de Competencias Digitales, pues nosotros lo que no pretendemos aquí es que salgan grandes especialistas en algo muy concreto, ¿no? Porque no es nuestra labor. Nuestra labor es la capacitación generalista, ¿no? Entonces, nosotros lo que queremos, nuestro objetivo al diseñar nuestras capacitaciones, pues es el cubrir esas 5 áreas competenciales que recoge el Plan Nacional de Competencia, ¿no? O sea, nuestros policías como mínimo tienen que dominar estas 5 áreas, ¿no? Y a partir de ahí tienen que ser conscientes de esa necesidad de estar formándose continuamente y ese es el objetivo fundamental
que nos marcamos aquí en la Escuela Nacional de Policía, ¿no? O sea, no que el primer día después del periodo de formación en la Escuela Nacional de Policía seas un gran experto ya forense, por ejemplo, sino que tengas las herramientas y la habilidad, no la capacidad de desenvolverte y de volver a aprender, desaprender y reaprender otra vez todo lo que te va a exigir este nuevo contexto, ¿no? Y esto es fundamental, ¿no? Porque para generar talento se necesita talento, ¿no? Entonces, como decía antes, necesitamos un profesorado que sea consciente de esto también, ¿no? El mayor éxito de la escuela es dar a esos alumnos, ¿no?, una estrategia y unas actitudes para que cada día puedan aprender y puedan desaprender y reaprender otra vez dentro de ese contexto que cambia constantemente, ¿no? Este es el objetivo fundamental de Cyberwall de cara al cliente interno dentro aquí de la escuela para la formación de nuestros policías nacionales, ¿no? Y es fundamental para nosotros el capacitar de esta manera a nuestros policías, ¿no? Para ello utilizamos estrategias, ¿no?, más pedagógicas como el aprendizaje incremental, el aula invertida híbrida, en el que no voy a entrar, ¿no?, para no alargarme mucho más. Es fundamental, como hemos visto en las estrategias, ¿no?, el proceso de continuo de aprendizaje, poco a poco, cada día, sin descolgarnos nunca de esa exigencia de formación, ¿no? Y que podamos aplicar todas estas metodologías en cualquier momento. Hemos visto en situaciones de pandemia, ¿no?, que no se puede recurrir a la formación presencial, tenemos que tener las herramientas necesarias para no quedarnos con los brazos cruzados, ¿no? Y efectivamente nosotros ya contábamos con esas herramientas dentro de aquí de la escuela y pudimos seguir desarrollando nuestra formación. No se cerró el curso para los policías, no se les mandó a casa, pero seguían haciendo su formación, y eso es fundamental en la formación de hoy en día, ¿no? Tener todo tipo de herramientas en previsión de lo que pueda suceder, ¿no? Y lo que hacemos concretamente, aparte de esa formación generalizada, de ese currículo, de ese recorrido curricular transversal, ¿no?, en capacitación digital, pues hacemos microformaciones más concretas con las materias que estáis viendo en pantalla, ¿no? Informática forense, ciberinteligencia, OSINT, tratamiento de grandes volúmenes de datos, investigación de delitos de abuso infantil en línea, investigación de fraude en medios de pago, inteligencia artificial, Red Team, Blue Team, autoprotección del ciberespacio, ¿no? Pues todas estas microformaciones las desarrollamos aquí dentro de la Escuela Nacional de Policía. ¿Y por qué la llamamos microformaciones? Bueno, pues porque nosotros intentamos huir de esas titulitis, ¿no? Yo me he encontrado con personas que son ingenieros en informática o ingenieros en telecomunicaciones y que me han dicho que no querían, por su experiencia anterior, no querían volver a trabajar en eso, ¿no? Bueno, pues han tenido una mala experiencia y el título no me sirve de nada. En cambio, me he encontrado con personas que no han concluido sus estudios o que no han tenido la posibilidad de desarrollar esos estudios, que tenían unas grandes capacidades, ¿no?, y tenían un interés tremendo, pues ese talento pues tenemos que cuidarlo, ¿no?, y intentar explotarlo, ¿no? Pues bueno, pues ese es nuestro objetivo con estas microformaciones, conocer a nuestros alumnos de una manera más concreta, conocer qué capacidades exactas tienen, ¿no?, trabajar con ellos, vivir con ellos, saber cómo se desenvuelven, ¿no? Y luego, pues bueno, ya tenemos encaminado cuál es su talento y más o menos, pues bueno, podemos saber cómo puede explotar eso en un futuro, ¿no? Pues ese es el objetivo de estas microformaciones, ¿no? Dentro de estas microformaciones, la colaboración público-privada es fundamental, igual que en las formaciones que hemos visto antes de Cyberwall Academy, Cyberwall Challenge, ¿no?, o el Congreso de Ciberinteligencia. Es fundamental esa colaboración pública. No solo son profesores, ni mucho menos de Policía Nacional, sino que nosotros también aprendemos de los grandes profesionales que trabajan en la empresa privada y en otras instituciones, ¿no?, o como en la universidad, ¿no? Realizamos formaciones colaborativas entre miembros de Policía Nacional y profesionales de empresas aquí en la Escuela Nacional de Policía, jornadas formativas de corta duración, tanto físicamente como online, jornadas de convivencia, convivimos con estas empresas, nos conocemos, ¿no? No solamente trabajamos, sino que, bueno, pues pasamos unos días y unas horas muy interesantes, y hacemos también formaciones internacionales, pues bueno, pues es importante la colaboración público-privada a nivel nacional y, por supuesto, a nivel internacional, ¿no? Aquí tenéis, pues, cómo cerramos el año pasado el curso académico, que estamos a un par de días de volver a abrirlo otra vez, con estas microformaciones en Python para futuros investigadores y análisis de redes informáticas, ¿no? Pues es un ejemplo de las cosas que hacemos aquí, ¿no? Para muy poquitos alumnos, creo que el máximo el año pasado fueron 20 alumnos lo que permitimos, ¿no?, para poder trabajar codo a codo, conocerlos, como decía antes, ¿no?, y poder repetir estas formaciones y así poder actualizar constantemente estas formaciones, estas materias, no quedarnos con un gran manual que cuesta mucho actualizarlo, sino hacer pequeñas formaciones que podamos mantener vivas en todo momento, ¿no?, y podamos pues que tenga ese carácter de renovación permanentemente, ¿no? Y ese es el objetivo de estas microformaciones.
Y el objetivo superior de estas microformaciones, de todas estas formaciones, pues es desarrollar esa capacidad de adaptación en tiempo real, en tiempo máquina, al contexto en el que estábamos viviendo y que comenté en la primera diapositiva. Y hasta aquí, pues, lo que os quería contar, y muchísimas gracias, como siempre, a la organización y abierto a cualquier consulta que me queráis hacer. Bueno, Casimiro, menudo repaso intensivo a esa formación que se lleva adelante, ¿no? Desde la escuela, fijando que el talento se cuida. Mira, lo estaba tuiteando yo ahora. El talento se cuida no solo con la formación específica que se debe dar, esas competencias digitales que debemos de trazar todo el mundo. Hoy en día, ser competentes, ser ciudadanos digitales implica en ello. Policía tienen que estar muy formados, pero todo el resto de ciudadanos. Pero luego esas microformaciones para dar en el clavo con todas las ingentes cosas que van apareciendo para ser más específicos. O sea que desde aquí, no solamente ese conocimiento que hacéis a los estudiantes que pasan por allí, sino luego extensivo, ¿no? Cuando lo abrís en esas formaciones como lo habéis hecho. O sea que desde aquí, desde luego, que esa labor formativa hay que aplaudirla porque es así, ¿no? Vienes reiterando lo que ya nos ha estado comentando Pablo en la anterior ponencia, ¿no? Desde CCNC, ahora vosotros en Policía Nacional, y es así. Y que vais saliendo en lo de la formación es necesario, ¿vale? Iba a poner aquí, en vez de en medio de eso, aquí a toda la gente interesada tienen, ¿vale? Cyberwall Academy, que está a punto de empezar esa siguiente edición. Pongo aquí la web, la gente la ha estado viendo también a través de lo del chat. Y bueno, pues la gente está diciendo, ole Casimiro, fuera la titulitis, mira que están diciendo aquí, o sea, mi hijo de 15 años está muy interesado, ya le he dicho que se apunte. Bueno, pues esas iniciativas, la gente la verdad es que ha estado más alabando este tipo de cosas, ¿no? Cyberwall, que las preguntas. Si tenéis alguna pregunta para Casimiro, estamos en tiempo de descuento ya con el siguiente ponente, pero si es vuestro momento o si no, la tenéis que hacer a través del resto de redes, que está muy activo también, como no puede ser de otra manera, ¿no? Porque el conocimiento se comparte por todas las vías posibles, ¿no? O sea, que desde ahí, bueno, pues te doy las gracias en nombre de la organización por haber estado aquí en esta sesión inaugural comentándonos todo aquello que vais haciendo. Es tan importante ese plan de formación que nos alcance a todos, que nos alcance a los usuarios. Porque eso queremos. Si fallamos nosotros es todo el grueso de usuarios, os lo ponemos mucho más difícil a los cuerpos y fuerzas de seguridad del Estado, desde luego. Entonces, cuanto mejor estemos concienciados, no quiere decir que se elimine todo, ojalá y fuera así, pero se minimizarán muchas cosas, porque estaremos un poquito menos expuestos de lo que a día de hoy estamos todos. Así que hay que capacitarse a todos los niveles. Bueno, pues en nombre de la organización, lo he dicho, Casimiro, muchísimas gracias por haber estado aquí en esta segunda edición. Esperemos que sea esa continuidad de próximas ediciones aquí, allí, en todos los lados. Muchísimas gracias. Vamos a hacer ahora ese cambio rápido con el siguiente invitado. Muchas gracias.